agintariok, jaun-andreok, lagunok, ongi etorri eta egun on. 2020-2023 enplegu planaren aurkezpenak elkartu gaitu gaur Iberdrola dorrean. Dokumentu honen helburua Bizkaiko lurralde historikoan lan aukerak defendatu, bultzatu eta hobetzeko gida izatea da. Baita Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu politika aktiboei ekitate, desberdintasun, berdintasun eta aniztasun ikuspegia ematea ere. Hoy, cuando empezamos a sentir que lo peor ha pasado, cuando ha llegado el verano, el sábado nos quitaremos las mascarillas, por lo menos al aire libre, la economía crece impulsada por la vacunación, es tiempo de pasar de lo urgente a lo necesario. Y lo que nos ha reunido aquí precisamente es eso, dar pasos para el empleo, lo necesario. Si algo nos une, si algo es prioritario, si algo representa el servicio público, si algo demanda esta sociedad, escribe el diputado general de Vizcaya en la presentación del plan, eso es generar y mantener el empleo. Enplegua izan ere, dena delako, gizarte politikarik onena, etxebizitza politikarik onena, gizarteria politikarik onena, berdintasun politikarik onena. Eta dugun berme bakarra, bakoitzaren bizitza proiektua den moduko zer baliotsu eta berdingabea aurrera atera ahal izateko. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Unai Rementeriak, aldun nagusiak, dauka orain hitza zuei ongietorria emateko. Nahi duzunean. Eskerrik asko, entzuten da, eskerrik asko Eba, mila esker. Ministra Andrea, Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta sailburuzaren hori, Idoia Mendia, Teresa Alduna, Batzar Nagusietako presidenta, eta honea etorri zaeten guztiok, lagunok, ongi etorriak izan zaitezela zelanez, Iberdrolako dorre honetara, ongi etorriak gure hiriburua dan Bilbora eta gure lurraldea dan Bizkaira, bereziki izaten dut zuri, ministra Andrea. Decía, por tanto, ministra, que bienvenida a Vizcaya, que te sientas como en casa. Además, un fin de semana como tan espectacular, no puedo dejar de comentar la gesta que ha tenido Jon Rahm en ganar el US Open, Omar Fraile ganando también el Campeonato de España en ciclismo, y hasta las tomateras de Deusto también ganando, como lo han ganado. Este fin de semana es pletórico para nosotras y para nosotros. Bueno, tienen que hablar más personas, quiero ser breve. Y quiero empezar por el principio. Esta Diputación Foral de Vizcaya tiene un gobierno, como saben, de dos partidos. Un gobierno que nació precisamente del empleo. Así lo digo porque fue así. El empleo nos unió, el empleo nos une, y el empleo nos unirá también a futuro. Teníamos muy claro que lo primero, al menos lo primero, era el empleo. Y cuando se tiene algo así de claro, pues el resto, me van a permitir que lo diga así, es el resto. Y es verdad que nos unen más cosas, muchas más cosas, pero ninguna, diría yo, tan potente como es el empleo. Ninguna tan necesaria como lo es el empleo de calidad. Gauzak oso argi daukaguzan aldundi bagara, helburu garrantzitsu batera zuzendutako proiektu eta erronkekin gainera, hurrengo belaunaldientzat Bizkaia hobeago bat iztea da gure erronka, gure helburua. Eta Bizkaia hobeago bat izteko, derrigorrez, lan hobe eta gehiago baten oinarritu behar gara. Ez daukagu dudarik horretan. Hauze da batu gaituen erronka handiena, eta hauze da aldundi honek azken urteetan egiten ari dan lanaren izpide nagusiena ere. Kalitatezko lan egokia sortzeko laguntza eta berriro laguntza emon, eta daukagun guztia, eskuetan daukagun guztia mai horretan jartzea. Creo que no hay reto, sin duda, más importante. Y no hay reto más importante porque el empleo, como lo decía Eva, y así lo quiero ratificar, lo es todo. El empleo digno y de calidad lo es todo. El empleo es la mejor política social, el empleo es la mejor política de vivienda, la mejor política de juventud y también de igualdad. Un empleo digno y estable es la única garantía de todo eso.
La única garantía de poder sacar adelante un proyecto de vida, el que sea, el que quiera cada una y cada uno, pero un verdadero proyecto de vida. La única garantía de construir sin duda una sociedad mejor. Y solo añadiría una única cosa más: el empleo digno, estable y educación. Educación, sí. Educación como el conjunto de valores y de aprendizajes que hacen a las personas mejores y también mejores personas. Llevamos, como sabéis, años comprometidos con el empleo de calidad, intentando que todo lo que hacemos redunde en la generación de actividad económica y de empleo, intentando mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas que viven aquí, de todas, insisto, de todas. Hemos invertido mucho, pero sin duda la realidad nos obliga a invertir más, a hacer más, a hacer. Egin, beti zeharkatzen, beti, egin, es tiempo de hacer. Según los datos de mayo, todavía tenemos 69.422 personas sin trabajo en el territorio, en Vizcaya. Son 2.217 menos que en abril y 10.194 menos que en mayo del 2020. Pero son, en cualquier caso, demasiadas. Demasiadas. La tendencia es buena, pero todavía, saben, tenemos muchísimo por hacer. Por eso sumamos hoy este plan de empleo a toda esta batería histórica de acción, porque Vizcaya está comprometida con el empleo, porque creemos que es la única garantía de asegurar ese futuro mejor y porque sabemos que es la única solución para esa preocupación que nos ronda a la cabeza de muchas madres y padres hoy. Hasta ahora, las hijas e hijos hemos vivido mejor que nuestras madres y padres. Las dos últimas crisis, esas dos tan seguidas, tan duras, nos han metido ese miedo en el cuerpo de que igual nuestras hijas, hijos puedan vivir peor que nosotros. Pues eso no puede ser. Eso no puede ser. E insisto, la única garantía para conseguirlo es educación y empleo de calidad. Por tanto, nuestro compromiso está ahí, con las dos, con ambas. Y sobre todo nuestro compromiso en ayudar a quien más lo necesita, especialmente también a nuestra juventud. Se merecen todo lo mejor y tenemos que darle, sin duda, todo lo mejor por nuestra parte. Eskerrik asko guztioi eta esan bezala, egun ona eduki deixuela. Eskerrik asko Unai Rementeria zure hitzengatik. Han visto la foto de antes, ¿no? La Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno vasco, el de España, los ayuntamientos. La foto que va a salir de esta jornada va a ser la de todas las instituciones alineadas para lo que nos toca ahora, que es la recuperación, para el empleo. Eusko Jaurlaritzara berriro itzuli zenetik lan eta enplegu sailburua izateko, horixe izan da Idoia Mendia lehendakariaren ordea helburu nagusienetakoa. Hau da, enplegu arloan diharduten eragile guztien arteko lankidetza ahalbidetzea. Esta semana, precisamente, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, que dirige Idoia Mendia, ha abierto el proceso participativo para la elaboración del Sistema Vasco de Empleo. Idoia Mendia, vicelehendakari, consejera de Trabajo y Empleo, ongi etorri, mesedez, eszenatokira. Egunon guztioi, esan duen moduan aldun nagusiak ongi etorria, ministra. Bienvenida a Euskadi y a Vizcaya una vez más y gracias por querer compartir con nosotros este ambicioso proyecto por el empleo de calidad, inclusivo e igualitario. Eta eskerrik asko aldun nagusia gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Bizkaiko enpleguaren etorkizunerako egin duzuen alegina ateak irekitzeagatik. Plan bat aurkeztea baino zerbait gehiago da. Hemen gauden guztiok presentzia udaletatik Espainiako gobernura konfiantzazko mezu bat helarazten die herritarrei. Elkarrekin lan egiten dugu, elkarrekin ataratzeko. Elkarlanean ari gara. Elkar osatzen dugu, inor atzean gera ez dadin. Erronka ikaragarria partekatzen dugu. Dagoeneko ez da langabezia tasa jaistea. Langabezian trabatzen direnak berreskuratzea da. Aukera gutxien dutenei.
Eta badakigu nortzuk diren, 55 urtetik gorakoak, emakumeak, gazteak, eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak. Erabateko berdintasunaren aldeko lana izugarria da, eta horretan murgiltzen gara. Badakigu halaber ezin ditugula betiko erantzunak eman. Krisialditik irterea bat dator enpleguaren eraldaketa bizkorrarekin. Desberdina izango da etorkizun hurbilean, baina batez ere aldakorra izango da. Horregaitik, arrakala berririk agerrez dadin, langileei etengabeko egokitzapenean laguntzera behartuta gaude. Horregaitik Euskadin eskubide berri bat zabaldu nahi dugu, prestakuntza eta aktibazioa. Eta beste ziurtasun bat daukagu. Gure ekonomia 80 urtean jasan duen erasorik handienari aurre egiten ikusi dugu. Hori posible izan da, gobernu guztiek, gizarte eragile guztiek, langile bakoitzak eta enpresa bakoitzak batera egindako aleginagatik. Ondorioak geratu dira, baina ez dut uste ikasgai hau ahaztu behar dugunik. La lección que nos deja esta crisis es que si hemos resistido, si hoy podemos ver una salida, es por el esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas que hemos realizado el mayor esfuerzo de inversión social ante el mayor desafío al que nadie se haya enfrentado hasta ahora. Y por el esfuerzo de todos los agentes sociales que han practicado con intensidad el diálogo y el acuerdo. Porque solo esto explica que hayamos sido capaces, entre todas y todos, de contener los peores augurios que nos mandaban. Aquí en Euskadi se llegó a pronosticar la destrucción de 68.000 empleos. Conseguimos limitar ese impacto a la mitad, sobre todo fruto de los ERTEs, pero ya hemos recuperado el 80% de los empleos que la pandemia se llevó por delante y se han reincorporado el 85% de quienes han estado en regulación protegida. En el caso de Euskadi, complementando además a los de los ingresos más bajos. Pero hay otra razón clara que explica nuestra resistencia, y es la gran solidez de nuestro tejido productivo. La industria, que representa casi la cuarta parte de nuestro Producto Interior Bruto previo a la crisis, ha conseguido sostener la actividad. Pero es además el sector que se está recuperando con mayor intensidad. La otra cara la han ofrecido el comercio, que ha tenido muchas más dificultades, y sobre todo el turismo y la hostelería. Son áreas trascendentales, porque entre ambas no solo son la otra pata esencial de nuestra economía, sino que tienen aún mucho más impacto en el empleo. Y a eso se suma que son actividades que generan vida en nuestros pueblos y ciudades, que tienen que ver con la calidad de nuestras vidas y la cohesión social en nuestras calles. Y aquí estamos viendo ya también claros indicios de recuperación que estamos confiados en consolidar en estos meses. Por tanto, resistencia y capacidad de recuperación son nuestros grandes signos distintivos, pero para llegar aquí ha sido esencial también la colaboración. Y no podemos abandonar ni una sola de estas banderas. Los gobiernos hemos sabido mirarnos de frente en lugar de darnos la espalda. Hemos sabido colaborar y complementarnos. Hemos sabido discutir y también acordar. Sería una irresponsabilidad que alguien olvidara esta lección y que rompiera la cadena de la colaboración. Hoy Vizcaya cuenta con los ayuntamientos, con el Gobierno vasco y con el Gobierno de España para un espaldarazo definitivo a una salida que debe ser justa e igualitaria, que mira al empleo como un factor de cohesión social y de progreso conjunto. Y la ciudadanía vizcaína tiene en esta imagen que ratificamos hoy una razón más allá de los datos económicos y de vacunación para confiar en el futuro. El compromiso compartido por quienes estamos aquí de seguir esa vía de cogobernanza. Vengo repitiendo que no estamos aquí para competir entre nosotros, sino para compartir. A mi departamento le corresponde dirigir las políticas de empleo del conjunto de Euskadi. Somos una comunidad pequeña, donde no podemos cometer dos errores: duplicarnos ni enfrentarnos. Por eso este plan de empleo incorpora la visión integral de actuación que hemos incorporado a la Estrategia Vasca de Empleo. Una mirada a una década que trasciende de una legislatura y que hemos trabajado con todas las instituciones y con todos los agentes sociales, y a la que hemos incorporado las aportaciones también de todos los grupos políticos. Y es ahí donde están los elementos más novedosos que pretenden ofrecer respuestas nuevas a esta nueva situación en la que nos adentramos. Porque nuestro reto ya no puede ser solo bajar la tasa de paro, lo estamos haciendo. Y en esta década, Euskadi va a contar con 610.000 oportunidades nuevas.
Nuestro reto es que la salida se haga con empleo de calidad y con igualdad de oportunidades plena, taponando las brechas existentes e impidiendo que se abran nuevas brechas. Por eso tenemos ya en marcha un cambio radical de nuestro sistema público de empleo, para que Lanbide sea la puerta de entrada de las empresas para cubrir las necesidades que se les presenten, pero sobre todo, la garantía de que las personas trabajadoras tendrán la formación, orientación y activación laboral que necesiten. No hablamos solo de quienes están en paro o caigan en él, hablamos también de las personas ocupadas, que van a necesitar una adaptación permanente a las exigencias de un mundo en revolución, sumergido en una transformación energética, ambiental y sociosanitaria que va a cambiar nuestras vidas en poco tiempo. Y en ese camino diseñamos ya un nuevo derecho, el derecho a la formación y a la activación, porque quien en estos años no adecúe sus competencias profesionales corre el riesgo de quedarse descolgado. La nueva brecha de la que hablaba y que tenemos que cortar de raíz. Hace 8 meses celebramos un congreso para sentar las bases de ese modelo. Hace 6 empezamos a darle la vuelta a Lanbide. Desde abril contamos con una estrategia que mira a una década y la pasada semana comenzamos la tarea de elaborar con todos los agentes sociales e institucionales la ley del Sistema Vasco de Empleo, para ordenar las funciones de todos y ganar en eficacia y eficiencia en la garantía de un derecho tan fundamental como el de acceder a un empleo de calidad, inclusivo e igualitario. Es un proceso alineado con las Naciones Unidas y con el pilar social europeo, pero también necesariamente con la estrategia del Gobierno de España, con el papel de los ayuntamientos y de las agencias de desarrollo local y con el tercer sector y, por supuesto, con la Diputación Foral de Bizkaia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mendia Anderea. Hoy vamos a escuchar hablar mucho de empleo, lo estamos haciendo ya, pero no empleo a secas, empleo con adjetivos calificativos. Hemos escuchado hasta el momento igualitario, inclusivo, decente, estable, de calidad. La ministra de Industria, Comercio y Turismo suele decir que quiere crear empleo, pero de calidad. Y ahora quiere aprovechar la llegada de los fondos europeos para que la industria crezca en términos de PIB, porque ella lo asocia a la industria, ese empleo de calidad, como nos decía ahora mismo Idoia Mendia, la gran solidez de nuestro tejido productivo. Pues la ministra lo que quiere es aprovechar la llegada de los fondos europeos para que la industria crezca en términos de PIB y también para mejorar de paso la calidad del empleo de otros sectores, como por ejemplo el del turismo. Reyes Maroto nos acompaña esta mañana. Ministra, cuando quiera, le escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas. Querida Idoia, vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, autoridades de la Diputación Foral, ponentes y participantes en esta jornada, queridos amigos y amigas. Me gustaría comenzar felicitando al Departamento de Empleo, de Inclusión y de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia por la iniciativa de elaborar el Plan de Empleo 2020-2023, un plan que, como se ha dicho, tiene como objetivo lograr un mayor impacto en la integración sociolaboral de las personas desempleadas, pero también contribuir al desarrollo socioeconómico en Bizkaia con un enfoque de equidad, de igualdad, de diversidad y de perspectiva de género. Una de las prioridades del Gobierno de España desde el inicio de la pandemia, como sabéis, ha sido proteger el tejido productivo y el empleo. Para ello desplegamos una red de protección sin precedentes en la historia de nuestro país que ha permitido movilizar más del 20% del PIB en ayudas públicas y medidas de liquidez. Sin esta respuesta extraordinaria, según nuestras previsiones, se hubieran perdido cerca de 3 millones de puestos de trabajo. Los ERTEs o las prestaciones extraordinarias para autónomos son algunas de las medidas tomadas a lo largo del último año que han salvado millones de empleos y miles de empresas. Además, estas medidas han sido pactadas en el marco del diálogo social, lo que pone de manifiesto la fortaleza del diálogo social en nuestro país, que ha permitido firmar 5 acuerdos sociales en defensa del empleo. El último, como sabéis, ha prorrogado hasta finales de septiembre los esquemas de protección de trabajadores como los ERTEs, que en estos momentos están protegiendo en el País Vasco a más de 24.800 trabajadores y trabajadoras.
Además, 19.000 empresas vascas se han financiado con la línea ICO-COVID por un volumen de inversión que supera los 6.700 millones de euros, siendo el País Vasco la quinta comunidad autónoma que más liquidez ha recibido. Y finalmente me gustaría también destacar las transferencias que desde el Gobierno de España hemos hecho al Gobierno del País Vasco, que suponen la movilización de más de 1.200 millones de euros de ayudas públicas, de los cuales 218 millones, como sabéis, corresponden a las ayudas directas para las empresas y sectores más afectados por la pandemia, como el comercio, el turismo o la hostelería. Todos estos recursos, como decía, han permitido mitigar el impacto de la pandemia en el País Vasco, en el conjunto del territorio español, y afrontar la recuperación económica y social con bases más sólidas. Junto a la protección de trabajadores y de empresas, nuestra segunda prioridad ha sido la vacunación. Y los datos nos permiten ser optimistas. Como sabéis, el ritmo de vacunación se está acelerando. Hemos superado los 35 millones de dosis suministradas. Más del 47% de la población española tiene ya una dosis y más del 29% en la pauta completa, lo que sin duda va a permitir alcanzar nuestro compromiso de tener en verano el 70% de la población vacunada. Los efectos positivos del avance de la vacunación ya se están notando en la economía española y en la vasca. De ahí que la Comisión Europea, en sus previsiones de primavera, haya previsto que España lidere el crecimiento económico de la Unión Europea tanto en el año 2021 como en el año 2022. Y según las previsiones de Funcas, el País Vasco podría crecer este año el 6,1%. Esta mejora de las previsiones de crecimiento económico se están trasladando también a nuestro mercado de trabajo. De acuerdo con nuestras previsiones, esperamos acabar este mes, el mes de junio, con 181.000 afiliados más en términos desestacionalizados, lo que supone en torno a 222.000 afiliados medios más en el mes de mayo. Un crecimiento, además de ser espectacular, está siendo particularmente intenso en los sectores más afectados por la pandemia, como decía, los vinculados al sector turístico especialmente. Además, el número de trabajadores y trabajadoras en ERTE continúa cayendo de manera notable. Estos indicadores tan positivos nos permiten ser optimistas sobre la recuperación de la economía vasca y la economía española en los próximos meses. Y a ello se une, sin duda, una gran noticia. Vamos a contar con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, como sabéis, la semana pasada fue aprobado por la Comisión Europea, y me gustaría trasladaros las palabras que dijo el presidente en ese acto. Decía el presidente que este plan supondrá avances importantes en la modernización de nuestra estructura económica y social, una tarea que nuestro país y Europa ha de afrontar de manera coordinada, con ambición, pensando siempre en la innovación, en la inclusión y en la sostenibilidad. Un plan que va a permitir alcanzar un crecimiento potencial superior al 2%, creará en torno a 800.000 puestos de trabajo en sectores de futuro, permitiendo además reducir la precariedad laboral, la temporalidad, el desempleo estructural y juvenil, el abandono escolar, y también va a permitir abordar en el medio plazo la resolución de desequilibrios estructurales heredados. Movilizará en torno a 70.000 millones de euros de inversión pública en los próximos años a través de más de 200 inversiones y reformas, destinando el 40% al impulso de la transición ecológica y un 30% a la transformación digital, con un claro alineamiento a los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero también a las recomendaciones específicas para España de las instituciones comunitarias. Este plan, sin duda, nos ofrece una oportunidad histórica para acelerar las reformas e inversiones que tanto España como el País Vasco necesita para lograr crecimientos sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Como decía, el plan contempla más de 200 inversiones y reformas que pueden, sin duda, tener un impacto deseado también en términos de lo que hoy nos convoca: el empleo, el capital humano. La palanca 7 del plan, Educación y Conocimiento, Formación Continua y Desarrollo de Capacidades, aborda la capacitación del conjunto de la sociedad, reorientando y aprovechando el talento y las habilidades existentes en nuestro país y generando actividad en los ámbitos de formación y transferencia de capacidades. En este sentido, destaca la formación profesional. Como sabéis, hace pocos días, en el Consejo de Ministros del pasado martes, aprobamos en primera lectura el anteproyecto de Ley de Formación Profesional.
Vamos a crear un único sistema de formación profesional que vertebre tanto lo educativo como lo laboral, vinculando centros, empresas, innovando y permitiendo una mayor accesibilidad a toda la población. Por tanto, no va a haber una formación profesional por un lado y otra formación profesional dual por otro. Todo va a ser formación profesional dual. Vamos a aumentar la oferta de este tipo de formación con 200.000 plazas hasta el año 2024, de las que 60.000 ya han sido incorporadas al sistema. Y finalmente también tenemos la ambición y el objetivo de acreditar competencias digitales de más de 3 millones de trabajadores en los próximos 4 años. Es decir, estamos organizando a nuestro país para que no tenga escasez de profesionales cualificados en el futuro más inmediato. Y para ello, sin duda, vamos a necesitar el concurso de todas las comunidades autónomas y todos los gobiernos autonómicos. Los jóvenes también deben estar en el centro de nuestras prioridades políticas, en el centro de las políticas públicas, y por eso hace pocos días anunciamos la puesta en marcha de un gran plan de choque para frenar el desempleo juvenil que nos va a permitir mejorar la empleabilidad y las oportunidades de 1 millón de jóvenes durante los próximos 3 años. Además, de forma coordinada con los agentes económicos y sociales, vamos a poner en marcha un plan nacional de capacidades digitales que se dirige al conjunto de la población, desde la digitalización de la escuela a la universidad, pasando por la recualificación en el trabajo, con especial atención a cerrar la brecha de género y el impulso de la formación en las zonas en declive demográfico. Otra de las prioridades del plan de recuperación junto al capital humano es la modernización de nuestro modelo productivo. Para ello, más del 23% de los recursos del plan, 16.000 millones de euros, se dedicarán a inversiones en el pilar 5, la modernización y digitalización de nuestro tejido industrial y de la PYME, la recuperación del turismo y el impulso de una España nación emprendedora. Vamos a poner en marcha importantes inversiones para desarrollar en los próximos años la Estrategia de Impulso Industrial España 2030, que reforzará el desarrollo de la industria 4.0 y de una industria más sostenible que contribuya a la transición ecológica. También el plan contempla la hoja de ruta para el hidrógeno renovable, la Estrategia de Economía Circular, la Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada y la Agenda Digital 2025. La Estrategia de Impulso Industrial 2030 es una hoja de ruta con propuestas transformadoras para que la industria aborde con éxito los procesos de digitalización y sostenibilidad y garanticen el futuro de la industria en España, incrementando su peso en la economía hasta el 20% del PIB. Una estrategia que incluye la elaboración de una nueva ley de industria y de un pacto de Estado por la industria, cuyas bases ya están desarrolladas y esperamos aprobarlas pronto en el Foro de Alto Nivel de la Industria que creamos en diciembre. Y me gustaría destacar algunas inversiones relevantes en el ámbito industrial, que, como se decía, es el sector que quizá genera mayores empleos de calidad y estables. En primer lugar, una de las principales inversiones que estará disponible a partir de julio es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, un fondo dotado con 600 millones de euros anuales para financiar proyectos de inversión industrial con nuevas fórmulas de ayuda y una ventanilla abierta que va a permitir financiar proyectos durante todo el año. Esta ventanilla la abrimos el viernes y está en la web de Sepides. Un nuevo instrumento que sin duda va a contribuir a incrementar nuestra producción industrial y el empleo de calidad en el conjunto del territorio nacional y donde Euskadi se posiciona sin duda a la vanguardia de esta industria. En segundo lugar, me gustaría destacar los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los PERTE, una nueva figura de colaboración público-privada que, como sabéis, regulamos a finales de diciembre y que centra el esfuerzo en el fortalecimiento de las cadenas de valor, produciendo un efecto tractor sobre la participación de las pymes y contribuyendo a uno de los desafíos que tenemos en los próximos años, que es incrementar nuestra soberanía industrial. Las manifestaciones de interés y los planes preparados por las comunidades autónomas, las empresas y los agentes económicos y sociales nos han proporcionado una información de gran utilidad para poder identificar los proyectos tractores en los cuales desarrollaremos en los próximos años. Y me gustaría felicitar a todo el tejido industrial del País Vasco, al Gobierno vasco, por los proyectos que nos han enviado al Ministerio de Industria a través de la Call of Interest, lo que supone sin duda de manifiesto la ambición por parte de la industria vasca de liderar esta doble transición verde y digital en los próximos años. Un tejido industrial, el vasco, que quiere sin duda ser protagonista y contribuir a la industria del futuro.
Y antes de acabar mi intervención, me gustaría referirme brevemente al sector turístico, que, como saben, ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Nuestra prioridad en los próximos años es abordar una modernización de nuestro modelo basado en el turismo de calidad, sostenible, digital y seguro. Uno de los 20 programas tractores de inversión que están recogidos en el Plan de Recuperación aborda este objetivo. Vamos a movilizar 3.400 millones de euros en inversiones públicas a través del desarrollo del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico, que tiene como objetivo fundamental que España siga siendo el sector más competitivo del mundo en términos turísticos. El País Vasco está magníficamente posicionada en el turismo de naturaleza, en el turismo industrial, que recupera sin duda un patrimonio histórico como es la mina de la Concha II de Gallarta o el Museo de Minería, que, como saben, voy a visitar a lo largo de la mañana. Pero también el País Vasco ofrece una maravilla desde el punto de vista del turismo gastronómico, del turismo también cultural y patrimonial. Este último, este año, tiene su máximo esplendor por la celebración, como saben, del Xacobeo. La semana pasada, de hecho, presentamos el Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22, que supone una oportunidad para revitalizar los caminos de Santiago y, con ello, contribuir también a la reactivación del turismo. Este plan contempla una inversión para el País Vasco de 5,55 millones de euros para el mantenimiento y rehabilitación de patrimonio histórico, que va a permitir intervenciones como las ruinas del convento de San Francisco, también en el conjunto monumental de Igarza o el Palacio de Montefuerte de Guernica, entre otras. Y me gustaría terminar con un mensaje de esperanza. Hablaba de la vacunación masiva, de los fondos Next Generation EU, que sin duda van a ser claves para recuperar la economía, pero también para generar empleos de calidad y reforzar nuestro modelo de bienestar. En los próximos años tenemos una extraordinaria oportunidad de avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y también más igualitaria. Y el diálogo, el acuerdo y la unidad van a ser fundamentales, ingredientes fundamentales para abordar los desafíos que tenemos con éxito, como el que hoy nos convoca: generar empleo digno y estable, inclusivo e igualitario. Estoy convencida que si reforzamos la colaboración público-privada, vamos a construir juntos un futuro prometedor para el País Vasco, para Vizcaya y para España. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ministra Andrea. Beno, agintarien agurrak entzun ostean eta planaren aurkezpenari heldu baino lehen, eserlekuan kuaderno gorriaren barruan, ez dakit konturatu zineten ala, orrialdetxo bat dago. Hau, enplegu haziak dira. Las semillas del empleo. Decía el filósofo chino Lao Tse que todo lo que se cultiva crece, y es lo que pretende el plan que hoy presentamos: sembrar la semilla del empleo futuro. Y es lo que simbólicamente os vamos a animar a hacer en casa: sembrar esta semilla, porque este papel se siembra, se planta. Oso erraza omen da, gainera. Paper hauretuan murgildu behar dugu, gau oso batez, biharamunean posizio horizontalean landatu loreontzi batean, eta handik aurrera zaindu, oreztatu eta hazten utzi. Y la semilla, siguiendo con la metáfora que hoy planta la Diputación Foral de Vizcaya, es su primer plan de empleo, el Plan de Empleo 2020-2023. Un compromiso de legislatura del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, que estaba prácticamente ultimado cuando estalló la pandemia y que se pospuso entonces precisamente para atender lo urgente, con un plan de defensa del empleo que ha permitido defender 2.000 puestos de trabajo en el territorio. Eta orain, tunelaren amaieran argia ikusten hasten garenean, enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasuna sustatzeko sailak uste du plana berreskuratzeko unea heldu dela. Pandemiaren azken hilabetetan garaturiko politikaen ikaskuntza eta esperientzekin aberasturik.
Ahora nos va a resumir la diputada Teresa La Espada en qué consiste el plan. Está compuesto por 6 retos, 16 objetivos, 58 iniciativas, pero déjeme que me detenga solo en un concepto. Luego ya ellas les explicaré otras cosas, pero uno que a mí particularmente me ha llamado la atención. El plan tiene como objetivo servir de guía para la defensa, impulso y mejora de la ocupabilidad del territorio histórico de Vizcaya. Vincula las políticas de empleabilidad con el tejido productivo, con el entorno de las personas. Poner el foco solo en la empleabilidad ha trasladado hasta hace poco excesiva responsabilidad, hasta culpabilidad en las personas que estaban y que están desempleadas. La ocupabilidad apela a la interacción con las empresas, con el territorio. Es una visión más integral. Ez naiz luzatuko, 2020-2023 enplegu planaren nondik norakoak azaltzeko, Bizkaiko Foru Aldundiko enplegu gizarteratze eta berdintasun diputatua den Teresa La Espadak dauka hitza orain. Mesedez, eszenatokira. Mila esker, Eva. Casi si hace falta sales tú y lo cuentas tú. Y plantar las semillas está muy bien. Luego a ver a quién le sale la planta, porque la cuestión está regarla y mantenerla, así que ya ahí crecerá seguramente nuestras semillas. Ezer baino lehen, eskero adierazi nahi dizuet, dorre honetara hurbildu zareten, zein online bidez jarraitzen duzuen guztioi ere. Es para mí un placer públicamente presentarles el primer plan de empleo para Vizcaya de que la Diputación Foral de Vizcaya pone en funcionamiento, apoyada evidentemente por el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, eskerrik asko Aldun Nagusia, por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, eskerrik asko lehendakariordea, y por supuesto por la ministra de Comercio, Turismo, Reyes Maroto. Muchas gracias por venir de corazón, de verdad, porque sé que su agenda es tremendamente ocupada y que en este momento además las ocupaciones son el doble, ¿no? Con lo cual muchísimas gracias por venir. Y por supuesto con la presidenta de Juntas Generales, que siempre nos acompaña y siempre está en alianza con todo lo que le pedimos y bien, eskerrik asko, presidenta Andrea. Acompañada también por todas y todos ustedes, representantes políticos, institucionales, clústeres, asociaciones empresariales y representantes del tejido económico de las universidades, del mundo de la educación, de la formación para el empleo, agentes sociales, sindicatos, de entidades sociales de todo tipo, del tercer sector y del conjunto de la sociedad civil. Hoy estáis aquí quienes representáis esta Vizcaya nuestra, de alguna manera las 90 personas que estáis presenciales, pero hay más de 200 online que están conectadas, a las que no han podido venir, pero también les damos las gracias y que nos estén siguiendo a través del online. Representáis todas vosotras la pluralidad de nuestro pequeño tejido diverso a la que aspiramos. Representáis esa diversidad en la que radica nuestra riqueza, porque los retos que afrontamos necesitan todo el compromiso de todas las personas, el talento, el 100% del talento y el 100% de la energía. Muchas gracias a todos por venir, por asistir y por acompañarnos en este momento. El plan que aprobamos en Consejo de Gobierno el 27 de abril y que presentamos en Juntas Generales la semana pasada, es el plan que busca, lo decía el diputado general, lo decía la vicelehendakari, un empleo decente, y lo decía la ministra. Yo creo que es lo que establecemos desde las administraciones e instituciones públicas, hablar del empleo decente y de calidad, asumiendo el compromiso prioritario en la acción de gobierno. Donde gatoz zergatik enplegu plana egin dugu. El relato dominante en la actualidad asume que la misión de los gobiernos, su papel, es arreglar problemas, no liderar ni plantear objetivos audaces. Yo no comparto esa visión. En mi opinión, y parafraseando a la catedrática Mariana Mazzucato, los gobiernos debemos invertir en capacidades internas, en construir competencias y la confianza necesaria para pensar con audacia, asociarse con empresas y con la sociedad civil. En lugar de corregir aquello que va mal, nuestra tarea debe ser mejorar de manera imaginativa la vida de las personas. Lan merkatuaren arrakalak zuzentzea ez da nahikorik. Politika gehiago eta hobea behar dugula uste dut. Proiektu kolektiborik gabe ez dago aukerarik. Políticas que nos resintonicen con la ciudadanía en un tiempo crítico, como todas y todas saben,
de desconfianzas y de nostalgias. Política de la vida cotidiana valiente que asume riesgos. Una política que también tiene que ser comprensiva y empática y guiada por el propósito público, para mí fundamental, del bien común. El empleo y la lucha contra el desempleo era, antes de la pandemia, y lo es ahora que estamos más cerca de doblegarla, una asignatura pendiente en Vizcaya. Hoy queremos apuntar alto. Queremos promover empleos decentes con la ambiciosa misión que nos impulsa a construir este plan. Un plan. El plan es una hoja de ruta plurianual hasta el 2023, que responde al compromiso de defender, impulsar y mejorar la ocupabilidad. Luego explicaré por qué la ocupabilidad. Con el propósito público de defender el empleo como bien común, construido de manera participada y abierto a sus contribuciones para enriquecerlo, porque el diálogo es la única respuesta democrática e inteligente para superar los retos actuales y futuros. Y aquí queremos animaros a contribuir, porque para hacer realidad esta misión necesitamos ese compromiso colectivo de todas y de todos, los que estáis aquí, los que están online y también los que están fuera. Hablo de empleo decente en los mismos términos que lo hace Naciones Unidas. Y hablo también de empleo decente en los mismos términos en los que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23. O hablo de empleo decente cuando hablamos de la Agenda 2030 en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Todas las instituciones que he mencionado, todas han hablado de empleo decente. Luego, por tanto, recoger ese criterio creo que es un elemento fundamental y de obligado mandato. Construir el plan de empleo ha sido un proceso laborioso. Todos los procesos de participación colectiva lo son. No obstante, en esta ocasión, como bien decía la presentadora Eva Domaica, hemos tenido que sortear obstáculos añadidos y la sindemia que nos ha zarandeado tanto a todos, la crisis sanitaria, económica y social, y la incertidumbre, el miedo y la distancia física y social nos ha hecho tener que volver a cambiar un poco nuestra ruta y nuestra guía. En mi primera comparecencia en la legislatura, cuando iniciamos ese pacto de gobierno al que hacía referencia el diputado general, yo hice la primera comparecencia en octubre del 2019 y entonces anuncié el plan especial de empleo que estaba en ese pacto que los dos partidos suscribimos. Y en ese momento, en el momento que yo hacía la comparecencia, 481.576 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social, el crecimiento interanual de la afiliación ascendía a 1,9% y teníamos, 66.289 personas en desempleo. Y ese era el reto que nos planteábamos y nuestro objetivo. En marzo del 20, justo antes del estado de alarma, lo estábamos ultimábamos el plan y lo íbamos a presentar ya. Y las circunstancias nos dieron un revolcón enorme, como todas ustedes saben ustedes. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara la situación de pandemia. 3 días después, el 14 de marzo, el Gobierno de España declara el estado de alarma. Según la OIT, en ese momento nos encontrábamos probablemente ante la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y golpeaba a un sistema que ya estaba debilitado por la crisis del 2008. Las medidas de paralización total o parcial afectaban al 81% de la fuerza de trabajo mundial. Marzo fue el peor mes nunca registrado en lo que respecta a la evolución del tejido empresarial en Euskadi. Y tuvimos que virar ese plan estratégico que ya teníamos casi finalizado. Y hubo que entonces centrarnos a pensar cómo hacemos para parar el impacto. Y construimos un plan de contingencia para defender y mantener el empleo frente a la COVID. 2020ko ekainaren 3 enpleguaren defentsarako plana aurkeztu genuen, Bizkaia aurrera barne. Hau izan zen gure ekarpena sindemiaren kontrako babesean. Dentro del Bizkaia aurrera generamos ese plan de defensa del empleo. Entonces reconocíamos nuestra fragilidad ante el virus, pero también éramos conscientes de que en la medida en que fuésemos capaces de contener el impacto de la triple crisis sin colapsar, más capacidad tendríamos para sostener el empleo, la inclusión laboral y la actividad económica. En definitiva, más resilientes saldríamos. Y así lo hicimos. Reconvertimos aquel plan en un plan de defensa del empleo para contener la situación, pero lo hicimos desde el concepto de la complementariedad, entendiendo
que Diputación Foral de Vizcaya, sola ella no iba a poder hacerlo, pero sí complementando con aquellas políticas que ya se estaban poniendo en funcionamiento, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno vasco. Lo hicimos con humildad y con agilidad y nos pusimos a trabajar y a contribuir de la mejor manera posible, poniendo en el centro del quehacer político a quienes tenían comprometidos sus empleos y su estabilidad económica. Con este plan de defensa del empleo, que pusimos en funcionamiento en junio, hemos movilizado en torno a 5 millones de euros para contribuir al escudo social que ha permitido la recolocación y mantenimiento del empleo a más de 2.000 personas. Con el programa Mantén, para ayudar a mantener el empleo en pymes y micropymes, hemos facilitado que 631 personas continúen ocupadas, de las cuales casi 400 son ya indefinidas. Con el programa Contrata, para apoyar la contratación en pymes y micropymes en un momento muy duro, pero pensábamos que había que apoyar la contratación de personas que habían ido al desempleo en el momento de la crisis, facilitamos que casi 700 personas que perdieron su empleo en el estado de alarma pudieran reincorporarse a trabajar. De ellas, hoy son más de 300 indefinidas. Prevemos alcanzar con este programa 900 contrataciones, todavía estamos en ello. En el programa Contrata 30 pusimos la mirada en las personas jóvenes, a la que refería la ministra. Se han contratado con ese programa a más de 200 personas y esperamos alcanzar 250 contrataciones. La mirada de las personas jóvenes también nos preocupaba, ministra, porque sabíamos que salían egresados tanto de formación profesional como de títulos universitarios, muchos jóvenes que no iban a incorporarse fácilmente al mercado laboral tal y como estábamos y podían perder un año importante de su vida, con lo cual decidimos también apostar por ellos. Con el programa 3R de reorientación, recolocación y recualificación teníamos el objetivo de acompañar a empresas y a personas, en los dos casos, a evitar la cronificación del desempleo en colaboración con ayuntamientos, behargintzas, universidades, clúster y empresas. Hemos acompañado a más de casi 1.400 personas. Más de 300 están hoy recolocadas. Y con el programa mixto de empleo y formación, Laborlan, desde la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, de DEMA, nos hemos dirigido a aquellas personas todavía que tienen mayor vulnerabilidad, donde están en lugares más complicados para acercarse al mundo laboral. Han participado 73 personas y 56 empresas. Por tanto, es una contribución importante para el escudo social. Más de 2.000 personas recolocadas, personas que tienen nombre, que tienen apellidos, que tienen caras, que tienen ojos y que igual los podemos ver ahora mismo. ¿Podemos poner el vídeo? Dedicación, entre otras cosas, porque creemos en lo que significa para las personas. La capacidad autónoma de vivir y de desarrollar una vida digna a través de que cada uno gane su sueldo, su salario y pueda a partir de ahí desarrollar una vida en condiciones. Mi labor consiste en seleccionar a los perfiles que se demandan dentro de la fábrica. Son perfiles bastante técnicos, entonces bueno, la Federación de Empresas del Metal de Vizcaya nos suele consultar qué perfiles necesitamos y ellos a través de las bolsas de empleo que tienen nos suelen enviar los candidatos que creen más oportunos o que podrían encajar dentro del puesto que estamos buscando cubrir. Antes de este programa llevaba mucho tiempo buscando empleo y no lograba encontrar, y gracias a este programa pues logré encontrar empleo bastante estable. Hiru erde programan parte hartzeko, Foru Aldunditik dei bat jaso genuen eta planteamendua zen, langabezian zegoen jentia, era baten harrera egitea, formakuntza bat ematea eta gero ikusi ia
lanposturik, lanpostu bat posible esan, ematea jente hauei, ezta? Es una vía que mucha gente no conoce, pero que están en constante movimiento, están muy en contacto con las empresas y más hoy en día con la situación que hemos tenido. Muchas veces ocurre que hace falta también el conocimiento de lo que es el sector y también el conocimiento de los perfiles necesarios. Yo antes de entrar en el programa trabajaba en un despacho de abogados, o sea que nada que ver con lo que hago actualmente. A mí me parece un programa que te puede ayudar mucho porque el mundo del emprendimiento es muy grande y yo creo que si no lo has vivido, empezar desde cero es complicado y al final tienes un asesoramiento y un acompañamiento. A lo que me dedico es a ordenar y organizar casas, ayudo a las personas a vivir en sus hogares en armonía. Estaban buscando a mujeres para trabajar en el ámbito de vigilante de seguridad y vi la oportunidad de cambiar de profesión. El programa me ha aportado, primero, que estoy ya trabajando. La verdad que una vez que se me dio que pude tener la TIP, no tardé nada, hice 2 entrevistas, con la segunda, que es donde estoy en la empresa donde estoy muy contenta, son personas, que eso es lo importante, hoy en día no se ve eso en la empresa. Yo recomendaría hacer cursos que sean de empleabilidad, o sea, que tengan salida al empleo. Egunkarian agertzen den anuntzioetan, eta hola, lan posiblea bilatzen, baina, bueno, exito handirik gabe. Eta, bueno, programa hontan, eta, bueno, oin lana ekota, pues, bueno, independizatzen nago, osea, laizter independizatzeko prozesuan, laizter, pues, bueno, espero pixkat lan gehiago bat hartzea, honen ospin. Programa laboral lo conozco porque estaba en la búsqueda de empleo y en la búsqueda también de actualizar mi perfil de informático y me ofrecía una formación en una tecnología de .NET. Pertenezco a ese grupo que la inserción en el mercado laboral es un poco más difícil y este programa te da la oportunidad de específicamente a ese grupo ofrecerle ingreso laboral más fácil, más rápido, con un apoyo tanto de la institución Gaia, Adelma, y la institución también del centro educativo que te forma. Con este tipo de programas vas como encaminado a que el empleo lo consigues sí o sí. No podemos seguir haciendo las formaciones y itinerarios de formación si no vemos cuáles son las demandas del medio que nos lo están reclamando. Entonces el desarrollo económico es el que nos dice qué tipo de trabajo se van a necesitar y a partir de ahí desarrollamos competencias y trabajamos con las personas. El futuro nos indica que vamos a necesitar cada vez más empleo verde, más empleo digital, más empleo de cuidados. Bueno, pues esas son 3 líneas estratégicas muy potentes que estamos desarrollando en el departamento. Bueno, a veces ponerles cara y ojos también es bonito. A mí me suele gustar mucho recorrer los programas, como sabéis algunas y algunos de vosotros, cuando tenéis programas nuestros en funcionamiento, os voy a visitar porque me suele gustar verles, ¿no? Verles a las personas involucradas y verles la felicidad en los ojos cuando ven que tienen, bueno, por lo menos el futuro con alguna esperanza abierta o luz al final del túnel. Pues gracias a ese escudo social que hemos ido desarrollando tras esta larga y desgastante sindemia, no voy a leer los datos porque ya lo han hecho, quienes me han precedido lo han hecho magníficamente, pero sí que es verdad que por primera vez vemos crecimiento interanual positivo en las afiliaciones de la Seguridad Social en Vizcaya y el número empieza a ser muy similar al que teníamos en abril del 2019, con lo cual está evidenciándose la recuperación del empleo. Y el desempleo registrado evidentemente ha disminuido en 6.400 personas respecto al año 20,
20, abril del 20, que era cuando estábamos en estado de alarma. Hay motivos para la esperanza, hay razones para redoblar los esfuerzos y confiar en los resultados. Lo han dicho quienes me han precedido, que desde luego saben mucho más que yo. Esta sindemia ha afectado de manera muy intensa y asimétrica al mercado laboral de Vizcaya. Un mercado laboral que ya estaba segmentado y precarizado por la crisis anterior, porque, como decía Luis Aranguren, la vieja normalidad estaba plagada de descuidos. Bueno, nos da la oportunidad de mejorar o por lo menos reparar esos descuidos. Obviamente no hay dos crisis iguales, como tampoco son iguales las prioridades a la hora de afrontarlas por los distintos gobiernos. En el año 2011 la prioridad fue cumplir las premisas de austeridad impuestas por la UE a cualquier precio. En el año 2020 la prioridad es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. Así que es necesario poner en valor ese escudo social levantado para responder a esa crisis sanitaria tan terrible, económica y social, y reivindicar el papel de la política y del diálogo social en la construcción de este escudo. Los ERTEs están suponiendo una socialización temporal de salarios y han salvado millones de puestos de trabajo. El Center of Economic Policy de SADE considera que los ERTEs han logrado mantener relaciones laborales que de otra manera se habrían roto, esquivando probablemente una mayor profundidad en el medio y largo plazo de la crisis. El uso de los ERTEs como herramienta de ajuste laboral al shock sufrido por las empresas es el principal causante de las diferencias. El escudo social de que nos dotamos, las medidas adoptadas para sostener las rentas de las personas más vulnerables y de las empresas más frágiles ha funcionado. No ha maquillado los datos reales del empleo. Los ERTEs han sido un instrumento solidario y eficaz para proteger y defender el empleo, y muchos problemas a los que nos enfrentamos durante la pandemia y tras ella quizás sean más resultado de las debilidades anteriores que del momento actual. Sin un rol clave del sector público, yo reivindico el sector público. Sin un rol clave del sector público no se puede garantizar un crecimiento inclusivo, sostenible y basado en la innovación. Ni en salud, ni en educación, lo decía la ministra, ni en tecnología, ni para llegar a la luna. 3/4 partes de los fármacos de alto impacto han sido investigados en laboratorios públicos. Y la revolución biotecnológica es resultado de la investigación pública en I+D. La inteligencia de los smartphones tiene mucho que deber a la inversión pública. Son mitos puramente ideológicos los que sesgan el relato, menospreciando el papel de lo público. ¿Y ahora qué? Y ahora toca el plan de empleo, efectivamente. Horrexegatik, politika publikoen rola eta protagonismo aldarrikatu nahi dut. Quiero reivindicarlo. Quiero reivindicar ese plan de ocupabilidad y el plan de defensa del empleo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, que en realidad ya llevamos trabajando desde hace años, pero que lo que estamos haciendo ahora es ponerle las guías, los rieles para donde vamos a caminar todos y todas juntas. Debemos y podemos seguir caminando y debemos y podemos hacerlo liderando. La ciudadanía nos exige respuestas y tenemos que apuntar más alto. La ciudadanía nos está mirando, como lo ha hecho todo el tiempo que estábamos en pandemia, buscando en el liderazgo las respuestas necesarias. Por ello, para mí la misión del plan es defender, impulsar y mejorar la ocupabilidad. Y este es el ambicioso reto que inspire y que contribuye el plan. Esta hoja de ruta que hoy les presentamos pone en marcha un abanico de iniciativas en una triple dirección. Lograr una mayor coordinación de los agentes del ecosistema de empleo de Vizcaya, por eso les hemos convocado hoy a ustedes. Conseguir mejorar el foco en las necesidades de las personas desempleadas y también de las empresas. Y, por último, introducir como medida absolutamente necesaria la evaluación y medición de impacto de las políticas activas de empleo. Políticas basadas en evidencias para mejorar su eficacia. Hemos elaborado el plan de una manera participada. Muchas y muchos de ustedes han participado y de manera novedosa. Hemos hecho un enfoque de resolución creativa de problemas, partiendo de un diagnóstico participado con entidades, personas desempleadas que también han participado y empresas. Hemos contado con la pluralidad de agentes que forman parte del rico ecosistema del empleo de Vizcaya y hoy de verdad que les quiero dar las gracias. Gracias por vuestra participación, porque este plan en buena parte es vuestro. Más de 450 personas, 135 organizaciones han contribuido al plan. Tres han sido los aspectos donde nos habéis concentrado y nos habéis dicho que teníamos que trabajar. 3 preocupaciones. Por un lado, el coste social del desempleo.
que refleja la pérdida de bienestar de la sociedad ante el paro. El coste social del desempleo tiene 3 indicadores, 3 variables: la incidencia de la tasa del paro, la severidad, la pérdida de ingresos, y la persistencia, es decir, la probabilidad de mantenerse en el desempleo. Y eso nos da una cronificación alta en determinados colectivos que acaparan el 90% del coste social del desempleo, sobre los que tenemos que trabajar intensamente. Por otro lado, en segundo lugar, nos hablabais de la precariedad laboral, donde se combinan bajos salarios por hora trabajada, baja intensidad laboral, altos periodos de desempleo o alta parcialidad en las jornadas y altas tasas de rotación. Y eso genera un efecto cicatriz y también afecta muy especialmente a las personas jóvenes. Y por último, la tendencia y factores de cambio que van a incidir en el empleo, lo que nos viene, los movimientos, y tenerlos en cuenta a partir de ahora. La triple transición ecológica, tecnológica, digital y sanitaria, la incertidumbre, la desigualdad creciente, etcétera, etcétera. Apoyamos el plan en una serie de pilares del empleo. El plan se asienta en 6 principios que lo dotan de coherencia, de valor, de utilidad y que los enmarcamos sin ninguna duda en la Agenda 2030. Gobernanza, participación y transparencia como un modelo de gobernanza que tiene como objetivo la cogestión del plan con todos ustedes, con el ecosistema de empleo. La complementariedad, eficaz, absolutamente eficaz, para conseguir un efecto multiplicador sin duplicidades. Reitero la complementariedad. Soy muy respetuosa con las capacidades y competencias de cada administración y creo que a lo que nos corresponde a cada administración saber que nos tenemos que engarzar unos con otros para evitar las duplicidades y ser absolutamente eficientes. Las políticas activas de empleo, vicelehendakari, ya residen en Lanbide y esas serán siempre vuestras. Nosotros nos toca ponernos a vuestra disposición para trabajar conjuntamente y contribuir desde la complementariedad. Protagonismo de personas y organizaciones que se sitúan en el centro de las políticas públicas y ocupabilidad, que con frecuencia se cae en el riesgo, lo decía la presentadora Eva Domaica, de inculpar a la persona desempleada, como si la responsabilidad de la inserción laboral fuese solamente de quien busca el empleo. Yo creo que debemos adoptar una perspectiva más amplia, dinámica e interactiva del concepto de empleabilidad. Más allá de la responsabilidad individual, la ocupabilidad debe ser entendida como el conjunto de factores, de condiciones, tanto individuales como contextuales, que influyen en que una persona pueda conseguir y mantener el empleo. Las personas deben encontrar el empleo y debemos generar opciones de formación de lo que sabemos que podemos encajar en nuestra empleabilidad. No vale estar haciendo formaciones o sistemas de formación que no encajan con el tejido empresarial que tenemos, porque mandaremos a las personas a hacer cursos o formaciones reiteradas y repetidas sin ninguna finalidad. Luego miremos al tejido empresarial, veamos dónde se generan los nichos de empleo y hagamos que las formaciones se orienten hacia eso. Equidad, igualdad y diversidad, como no podía ser de otra manera, la equidad como principio transversal, incorporar la perspectiva de género en todos sus niveles, como sabemos que las brechas de trabajo, las brechas laborales y las brechas de salario son importantes. Por tanto, equidad, igualdad y diversidad. Toda la política de activación también tiene que tener la mirada de la diversidad. Principios complementarios para la contingencia resultando del aprendizaje desde esta sindemia: dinamismo, anticipación y prevención. Seamos capaces de ser muy dinámicos, saber que vamos a ir trabajando y que vamos a ir evaluando. Y en medida de esa evaluación iremos haciendo rotar el plan. No es una hoja de ruta, son páginas una tras otra que deban ser cumplidas obligatoriamente. Se define como eso, como una visión a 4 años que tiene como objeto final ajustar oferta y demanda del mercado laboral. 6 retos, 16 objetivos y 58 iniciativas. Solo les voy a describir los retos, no voy a describir ni los objetivos ni las iniciativas porque podría aburrirnos y me da como para 4 horas. El primer reto sí es importante, es prevenir y reducir el coste social del desempleo, haciéndonos eco de lo que nos decían, reducir y evitar la cronificación del desempleo. Focalizar las actuaciones en los colectivos que sufren mayor intensidad del coste social del desempleo. Nos lo ponemos como reto desde Diputación. Focalizar nuestra atención en aquellos que están más alejados del mercado laboral. Poner el acento en las personas que están en mayor vulnerabilidad. Las personas jóvenes y las mujeres que cuentan con mayores tasas de desempleo, las personas mayores de 45 años, las personas con discapacidad para acompañarles al tránsito al empleo. Siempre con la referencia de las empresas. Generar un espacio sociolaboral, sumar esfuerzos
de acompañar de manera integral y lograr el objetivo del empleo, que es un elemento fundamental, también de inclusión social. Un colectivo importante de personas desempleadas requiere apoyos complementarios y a eso también nos tenemos que dedicar, a acompañarles en el empleo, a veces casi de manera personalizada. El segundo reto, contribuir a una transición digital y tecnológica justa. La disrupción tecnológica tiene la doble vertiente en cuanto a generación de empleo y progreso social, pero también puede crear una brecha digital si no estamos atentos a ello. El reto de contribuir a una transición digital y tecnológica supone además el compromiso activo con la tendencia establecida de la desigualdad creciente. Tenemos que nos proponemos desarrollar más capacidades de mayor calidad y más adecuadas de forma tecnológica, fortalecer las competencias digitales, mejorar esas competencias digitales en todas las personas que se acerquen a los procesos de empleabilidad, fomentar la generación y la demanda de perfiles profesionales vinculados a las tecnologías de electrónica, información y comunicación en todos los sectores de la economía. El tercer reto, establecer procesos de inserción, lo decía antes, orientados a resultados. El objetivo del empleo debe ser doble, inserción laboral de las personas desempleadas e incorporación en las empresas. Por tanto, requiere que las ponernos al lado de las empresas para ver qué necesitan y cómo lo hacemos y hacer itinerarios personalizados. La foto corresponde al trabajo que hicimos con el grupo de temporeros que se pusieron en funcionamiento en septiembre y a mí me llena de orgullo, porque con ello 75 chicos consiguieron su permiso de trabajo y hoy en día los tenemos a muchos de ellos trabajando en Vizcaya. Luego, por tanto, a mí me llena de orgullo porque estuvieron recogiendo el chacolí, las uvas que hoy en día posiblemente estamos todos consumiendo, que sepáis que los recogieron muchos de ellos. Cuarto reto, incorporar la innovación y la evaluación. Innovación, evaluación, evaluar y evaluar las políticas públicas. Porque no se trata de que la evaluación a veces nos da miedo a los políticos como si fuese el elemento de hacer juego a la oposición, sino todo lo contrario. Es todo lo contrario. La evaluación es lo que nos permite hacernos mucho más fuertes, porque nos permite dar resultados y además y reorientar las políticas que vamos a poner en funcionamiento. Y además acertar. Nos permite acertar sobre todo y saber a qué nos tenemos que dedicar. El reto quinto, para mí muy importante y muy cuidado, y lo cuidamos especialmente el diputado general y yo, que es el emprendimiento. Impulsar el emprendimiento como palanca de transformación y creación del empleo. Anualmente apoyamos desde mi departamento más de 1000 proyectos emprendedores. Asimismo, también a través de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, DEMA, que ha cumplido ya 30 años de existencia y ha acompañado más de 3000 iniciativas empresariales. Vizcaya se sitúa en el sexto en el ranking estatal de emprendimiento de impacto. Destacan sus fortalezas en el eje económico, empresarial y sociocultural. Sigamos apostando por el empleo, por el emprendimiento. Debemos atraer a Vizcaya proyectos emprendedores para generar una Vizcaya con proyectos de alto valor que reconfiguren la sostenibilidad económica vizcaína. Seguimos innovando y apostando por las señas de identidad que han marcado la economía vizcaína y que ha creado las mejores tasas de bienestar para la ciudadanía. Por tanto, nos proponemos reforzar y mejorar el fomento de la cultura emprendedora y los valores emprendedores. Nos proponemos capacitar a las personas emprendedoras y apoyar iniciativas emprendedoras. El reto sexto, la respuesta y anticipación ante impactos externos. La COVID-19 que nos ha situado y resituado a todos. Es nuestra responsabilidad como gestores públicos fomentar políticas que favorezcan la transformación de nuestro modelo productivo y que fortalezcan nuestro entramado económico para una mayor resiliencia social. Y por último, el poner en marcha la gobernanza. Partimos del principio de gobernanza colaborativa. Os necesitamos a todas y a todos. Este modelo de gestión del plan debe ser compartido con todas y todos vosotros. Voy terminando. Necesitamos más que nunca de las políticas sociales y políticas públicas en mayúsculas. Sin proyectos colectivos y futuros compartidos, yo creo que no hay muchas opciones. Políticas públicas para redistribuir riqueza y crear valor social. Más y mejor política guiada por el proyecto público del bien común, con una misión de promover empleos decentes. Y estos son los retos ambiciosos del plan de empleo. Somos conscientes de que la inercia del mercado no va a crear empleos suficientes, pero es necesario innovar en políticas de empleo, porque en un reto de esta magnitud exige concentrar atención y energía y alinear nuestras acciones en coherencia con las principales referencias. Y para hacer realidad esta misión necesitamos un compromiso colectivo de la sociedad civil.
de las empresas, de los agentes sociales, de los gobiernos, del tercer sector y de todos los intervinientes que estáis aquí. Quiero que nos acompañéis a poner el empleo en el centro del debate y el relato político. Lo decía Ban Ki-moon. Para aplicar con éxito la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción. Para ello, necesitamos alianzas sólidas e inclusivas e integradas a todos los niveles. Y termino con unas palabras de la escritora y periodista activista india Arundhati Roy, que me gusta mucho. Históricamente, decía ella, las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e imaginar un mundo nuevo. Esta no es distinta, es un portal, un pasadizo entre un mundo y el siguiente. Podemos escoger cruzarlo arrastrando las pesadas cargas del pasado o podemos cruzarlo dispuestos a imaginar otro mundo y dispuestas a luchar por él. Orain inoiz baino gehiago, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko La Espada Andrea. Baita Bizkaiko aldun nagusia, lehendakari orde Andrea eta ministra Andrea gurekin izateagatik, orain beste zereginik dauzkate eta eskerrik asko. Les despedimos porque tienen, como han escuchado ustedes, muchas cosas que hacer al diputado general, a la vicelehendakari y a la ministra. La ministra nos decía que tenía visita a las minas, así que disfruten del día. Y nosotros continuamos y lo hacemos ahora abriendo el foco, viendo cómo se están abordando las políticas de empleo a nivel internacional. Y nos va a ayudar un gran conocedor de la cuestión. Joaquín Nieto es desde 2011 director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España, pero tiene una larga trayectoria profesional en los ámbitos del medio ambiente y de la salud en el trabajo. Ha sido secretario confederal de Medio Ambiente y de Salud Laboral de Comisiones Obreras, presidente de la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidente para la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y presidente y cofundador del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Ha representado a los trabajadores en el Foro Consultivo de Medio Ambiente de la Unión Europea, la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o en las cumbres de cambio climático. Ha recibido varios premios, muchos, entre ellos a la trayectoria personal en defensa de la tierra en el año 2002. Es autor de Los desafíos del cambio climático y coautor de Labour and the Environment and Natural Synergy. Joaquín está en Madrid, pero gracias a algo que hemos aprendido en pandemia y que hemos aprendido a dominar en pandemia, como son las comunicaciones telemáticas, podemos escucharle. Joaquín, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos y cuando quieras te escuchamos con atención. Pues eskerrik asko, gracias a la Diputación General de Vizcaya y a su diputada Teresa La Espada, diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, por haberme invitado a este importante evento, porque es un acontecimiento para presentar un plan de acción, un plan de trabajo absolutamente necesario en los tiempos que vivimos, sobre el empleo, sobre cómo facilitar el empleo. Porque al fin y al cabo, ya dijimos al inicio de la pandemia desde la OIT, cuando empezábamos a estudiar qué es lo que estaba sucediendo con el empleo y con la economía. Decíamos, la crisis sanitaria pasará, dejará mucho daño y por mucho tiempo. Dejará una sociedad dañada, como ha dejado una sociedad dañada, incluso mentalmente, pero pasará. Sin embargo, va a dejar una crisis económica y una crisis del empleo enorme, que habrá que afrontar y afrontar con decisión después de la pandemia. Y así ha sido, así fue. Hay que tener en cuenta que los impactos de esta pandemia, de esta COVID-19, han sido tales que los países que han tenido que adoptar medidas de confinamiento o medidas de limitación de la actividad económica y comercial para hacer frente a la pandemia, agrupaban al 94% de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo.
Es, por lo tanto, fácil comprender que el impacto de esas limitaciones ha sido tremendo. En el segundo trimestre del año 2020, el número de horas perdidas de trabajo era el equivalente a 495 millones de puestos de trabajo. Es tremendo, es tremendo. Nunca se había conocido un impacto de esta naturaleza. Nunca. Y desde el punto de vista del impacto sobre la sociedad y paralización de la sociedad, pues nos retrotraía a las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Estos impactos iban a dejar unos daños, iban a dejar unas secuelas, como así ha sido. Pero estos daños han sido desiguales. Han sido desiguales por país y han sido desiguales por sectores. Desiguales por país porque no todos los países tenían la misma capacidad de responder. Aquellos países que contaban con sistemas de salud pública y contaban con sistemas de protección social han podido responder con dificultades, todos ellos, responder atendiendo sanitariamente a las personas que se contagiaban de la COVID-19 y han podido responder con medidas sociales para salvar las empresas y para proteger el empleo. Sobre todo aquellos países que, además de tener sistemas de salud pública y sistemas de protección social, tenían también experiencia y han hecho rodar el diálogo social. Ese ha sido, por ejemplo, el caso de España. Nosotros desde la OIT hemos mostrado nuestro aprecio al diálogo social que ha tenido lugar en España a lo largo de toda la pandemia y a sus resultados. Los resultados del diálogo social, si ya se ha hablado de ellos, uno, quizá el más llamativo, ha sido la puesta en marcha de expedientes de regulación temporal de empleo, que no eran otra cosa que ayudas a las empresas para que las empresas no perecieran, pudieran mantenerse, pudieran atravesar esos momentos más difíciles y ayudas a sus trabajadores para que esa situación de pérdida temporal del empleo no significara la pérdida de los ingresos. Y así hemos visto cómo 500.000 de empresas han podido recibir estas ayudas y otros tipos de ayudas para poder salvarse. No todas se salvarán, desgraciadamente no todas se han podido salvar, pero una gran parte de estas que han recibido las ayudas sí, y sin ayudas no habrían podido salvarse. Recordemos lo que pasó en la crisis anterior, en la que, por ejemplo, en España se cerraban 1.200 empresas al día porque no había ningún tipo de apoyo. Ya digo que muchas han conseguido salvarse y ha habido 4 millones de empleos que han recibido apoyos de los ERES y la gran mayoría de ellos también han podido salvarse. España ha perdido empleo, como ha perdido empleo Europa, pero en el caso de Europa y España, que contaba con sistemas de protección social, que ha contado con medidas de escudo social, el volumen de empleos que ha perdido ha sido inferior a la caída incluso de la actividad económica. Y esto es algo bastante interesante que no había sucedido en otras crisis y que ha sucedido en esta. Sin embargo, hay otros países que no tienen sistemas de salud pública o que estaban demasiado debilitados. Incluso en Europa, las debilidades que habían sufrido, el debilitamiento que habían sufrido los sistemas de salud pública producto de la crisis anterior, han mostrado incapacidades, sobre todo en los primeros momentos, para responder de manera adecuada a la crisis sanitaria. Claro, los países que no tienen sistemas de salud pública no han podido responder como hubiera sido necesario. Y los que no tienen sistemas de protección social han dejado a sus trabajadores y a sus empresas abandonados. Y esto ha sido la diferencia del resultado. Por eso también cuando analizamos cuáles han sido los impactos diferentes, nos encontramos eso, con que aunque el SARS-CoV-2, el coronavirus, no entiende de clases sociales, no entiende de situación social, sin embargo, los impactos de la pandemia, particularmente los impactos en el empleo y en las personas empleadas, en las trabajadoras y trabajadores, han sido muy diferentes. Quienes más han sufrido han sido los trabajadores informales. Pero hay continentes, como es el caso de América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo que más duramente ha sufrido la pandemia, con una caída de la economía del 20%,
regiones en el mundo en la que el 60% de sus trabajadores son trabajadores informales, no tienen un contrato, no tienen una protección social. Y cuando perdían el empleo, no solo perdían el empleo, perdían también cualquier tipo de ingreso y pasaban automáticamente a una situación de pobreza. Por primera vez en décadas, la pobreza en el mundo ha aumentado en millones y millones. 108 millones de trabajadores han pasado a la pobreza severa como resultado de la pandemia. Y esto tiene también luego sus consecuencias, este aumento de pobreza. Por ejemplo, esperamos, desgraciadamente, que va a aumentar muy considerablemente el trabajo infantil como consecuencia de la pandemia. Ya en América Latina y Caribe, donde se había observado una caída del trabajo infantil muy interesante desde primeros de siglo, por primera vez en 2020 hay un aumento del trabajo infantil en 300.000 personas. Se cierran las escuelas, las personas pierden el trabajo, pierden los ingresos, aumenta la pobreza. El cierre de las escuelas y el aumento de la pobreza es la base sobre la cual luego quienes se aprovechan del trabajo infantil lo van a poder hacer en mucho mayor volumen, y esta es una de las consecuencias que debemos también considerar para el presente y para el futuro. Las mujeres también han sufrido más, en parte porque los sectores más afectados han sido sectores muy feminizados. Las mujeres no son la mayoría de los mercados de trabajo. A pesar de ser la mitad de la población, tienen 27 puntos menos de inserción en los mercados de trabajo en el mundo. A pesar de que el 70% de las mujeres desearía trabajar en los mercados de trabajo, trabajar fuera de casa, y el 69% de los hombres está de acuerdo, es una encuesta de la OIT con Gallup, esto no es así, no es posible. Poco más del 50% consiguen trabajos. Esta es la primera de las discriminaciones, en parte por la desigualdad con la que se desarrollan los cuidados y los cuidados no remunerados, que es el principal obstáculo para que luego vayan a poder conseguir en los mercados de trabajo, Pues bien, incluso en esta situación de menor presencia de las mujeres en los mercados de trabajo, resulta que las actividades más afectadas han sido actividades muy feminizadas, como por ejemplo el sector sociosanitario, donde el 80% de las personas que trabajan son mujeres y que ha sido un sector que ha sufrido muy duramente la pandemia, muy duramente. 7.000 personas del sector sociosanitario, 7.000 trabajadoras y trabajadores han muerto por haber contraído la COVID-19 mientras desarrollaban su trabajo. 1 de cada 5 personas, el 20% del sector sociosanitario, mujeres, han sufrido depresión, ansiedad, que son enfermedades mentales muy graves y que siguen teniendo consecuencias. Un porcentaje que todavía no sabemos está sufriendo esa COVID-19 de larga duración, está sufriendo lo que se llaman secuelas o lo que se llama ahora mismo enfermedad COVID-19 de larga duración en el sector sociosanitario. Pero si nos vamos a los otros sectores, resulta que también sectores como el turismo, como la hostelería, etcétera, son sectores con una gran presencia femenina. Y si nos vamos a qué ha sucedido cuando los trabajadores, las trabajadoras han tenido que trabajar a distancia, han tenido que trabajar fuera de casa, con esta extensión del trabajo a distancia, que como se repite, ha venido para quedarse, resulta que en el caso de las mujeres ha sido más difícil abordar ese trabajo precisamente por esa situación desigual en la que ejercen principalmente las tareas domésticas y las tareas de cuidados no remunerados, que han tenido que compatibilizar de mala manera con el trabajo a distancia, que en muchos casos ha permitido también salvar la actividad y el empleo, pero no en las mejores condiciones, porque era obligatorio, no era voluntario, porque no se hacía en un entorno ergonómico de salud y seguridad, porque los tiempos de trabajo no estaban bien organizados, el derecho a la desconexión todavía no estaba establecido, en fin, una serie de circunstancias que no eran las mejores. Y hay otros sectores que han sufrido más también, los migrantes, porque tienen menos derechos, porque cuando han trabajado lo han hecho en peores condiciones. Incluso en España, recordarán ustedes cómo cuando se salió del primer confinamiento y empezó la actividad, resulta que los primeros contagios fueron de temporeros del campo a los cuales no se le daba la protección más adecuada.
y un colectivo especialmente importante para el asunto que hoy aquí estamos tratando, los jóvenes. Los jóvenes no son los que más han sufrido desde el punto de vista sanitario. El coronavirus, el SARS-CoV-2, se ha cebado sobre las personas mayores y la mayor parte de las defunciones han sido de personas mayores que han sufrido mucho y sus familiares también. Pero, sin embargo, las consecuencias económicas y del empleo han sido mucho más duras y pueden ser mucho más duras sobre los jóvenes, porque ya arrastraban una situación de crisis del empleo juvenil, 70 millones de desempleados en todo el mundo, 73 millones que desde la OIT sobre la crisis del empleo juvenil sobre la que la OIT ya veníamos alertando y que se ha incrementado con la pandemia. El desempleo juvenil suele doblar o más las medias de desempleo. En países como España, por ejemplo, que sufren altas tasas de desempleo, el desempleo juvenil se convierte en algo enorme y absolutamente insoportable. Y algo de esto también ha pasado en la pandemia. A pesar del escudo social, el desempleo juvenil se ha disparado al 40% y requiere medidas como abordaremos después. En fin, como vemos, por lo tanto, en un mundo desigual, los impactos de cualquier actividad, de cualquier crisis, incluida una crisis sanitaria, son muy desiguales también, no solo desde la perspectiva de los cuidados de la salud, sino también de sus consecuencias económicas y sociales. ¿Y ahora qué? Ahora estamos en un momento de tránsito, saliendo de la pandemia y viendo qué perspectivas tenemos de futuro. Para ver las perspectivas de futuro es importante comprender finalmente cuál ha sido el resultado hasta el momento de las pérdidas de empleo. Buena parte de aquellas horas de trabajo que se perdieron, de aquellos empleos que se perdieron en el momento más álgido, se han podido recuperar, otros no. Al final, nuestras estimaciones nos dicen que se pierden 144 millones de empleos a nivel mundial. Es una cifra enorme, 144 millones de empleos, de los cuales unos 110, 115 se han perdido directamente, son empleos que se han destruido y no se van a recuperar, y 30 millones son empleos que se deberían haber creado. Cada año hay que crear 30, 40 millones de empleos para poder responder a las demandas de una población juvenil pujante que demanda empleo y se tienen que crear, y en este caso no se han creado. Por lo tanto, el balance del empleo es de un impacto tremendo, 144 millones de empleos al final, en todos los sitios, en unos más, en otros menos, también en Europa, también en España se ha perdido empleo. ¿Y la posibilidad de recuperarse? ¿Se va a recuperar el empleo? Sí, pero no tanto como sería necesario. Estimamos que 80 millones de empleos se recuperarán el año 21 y el año 22 se recuperarán 100 millones de empleos más, pero no va a ser suficiente para compensar los empleos que se han perdido y los que se van a seguir perdiendo y la dificultad para generar nuevos empleos. Pero esto no va a ser así en todo el mundo. En Europa o en España se va a crear empleo. ¿Por qué? Porque hay países, como es el caso de Estados Unidos o como es el caso de la Unión Europea, en la que han decidido responder decididamente a esta crisis de manera muy diferente a cómo se respondió en las anteriores. En el caso de Europa, se ha decidido elaborar y poner en marcha un programa de inversiones billonarias, un programa mutualizado. Los países de Europa no podían salir de esta crisis y conseguir una recuperación económica y social país por país. Necesitaban que hubiera un acuerdo común y para eso sirve la Unión Europea, para que hubiera un acuerdo común de manera que se pudiera salir conjuntamente, que era la única manera de salir. Y efectivamente así se ha aprobado el programa conocido como Next Generation y otros programas que acompañan a este programa que significan inversiones billonarias que llegarán a todos los países, incluido España. Y esto va a significar la posibilidad de la recuperación de empleo mucho más allá del empleo que se ha perdido. Las perspectivas para Europa, para Estados Unidos también, porque ha tomado esas decisiones de inversión, las perspectivas para Europa de creación de empleo y para España de creación de empleo para los próximos años son perspectivas muy interesantes y ese incremento de empleo va a ser un incremento desconocido en tiempos atrás. Para países como España, que tiene unas tasas estructurales de desempleo muy elevadas y muy insoportables, desde luego es una perspectiva muy interesante. ¿Cuánto? Dependerá
no solo de las inversiones, que ya sabemos cuáles son las inversiones europeas, el 1.800.000, los 140.000 millones que llegarán a España, sino de cuál va a ser el efecto palanca de esta inversión pública. La inversión pública se espera que tenga un efecto de arrastre sobre la inversión privada que la multiplique por 3, por 4, por 5. En el caso de España, una multiplicación por 3 de esas inversiones públicas podría significar una inversión de $500 millones de euros en los próximos años. Es una inversión desconocida en el pasado. Es una inversión que multiplica por 5, solo la de España, multiplica por 5 lo que supuso el Plan Marshall, contando en dineros actuales, que serían unos 100.000 millones de dólares actuales. La inversión española podría, pública y privada, podría quintuplicar. Eso es una oportunidad irrepetible y una oportunidad que nadie puede perder, y mucho menos un país como España se puede dar el lujo de perder. ¿Dónde? El dónde depende también de las características del momento en el que estamos viviendo. Antes de la pandemia ya el mundo estaba viviendo un momento de transformación. Estaba viviendo no solo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Cambio de época que venía determinado por varias tendencias muy importantes. La revolución tecnológica con la digitalización, que era un componente muy particular de esta revolución tecnológica. No es la primera revolución industrial, pero sí es una muy particular y además que se da en un mundo globalizado y que se produce con una rapidez enorme y que incorpora elementos como la inteligencia artificial y todo el uso de los algoritmos, que va a intervenir en el empleo no solo por la sustitución de trabajos mecánicos como podían hacer otras revoluciones industriales, sino también por la sustitución de trabajos de gestión e incluso de trabajos creativos, que estamos, por ejemplo, viviendo ahora con la reconversión del sector financiero, sector bancario en España, con los impactos que tiene sobre el empleo. Creando también nuevos empleos, pero afectando sobre los empleos existentes. El programa Next Generation se plantea la necesidad de acompañar los procesos de transición digital para permitir romper las brechas digitales que pueda haber en la digitalización entre países, entre territorios en un mismo país, en género, entre hombres y mujeres, las distintas entre el mundo urbano y el mundo rural, superar estas brechas, pero también poder conducir de una manera inclusiva socialmente los impactos que pueda tener esto sobre el empleo. De la misma manera que el programa Next Generation europeo viene acompañado de un programa muy interesante, o de un concepto muy interesante, que es el Green Deal, el Acuerdo Verde, la convicción de que las economías no pueden seguir funcionando como estaban funcionando, de espaldas a la naturaleza, de espaldas a los impactos que estaba teniendo la acción económica sobre el entorno y los ecosistemas. De manera que las inversiones deben servir para hacer frente al cambio climático, que es una de las principales amenazas ambientales que tiene la humanidad por delante, que podría destrozar completamente el desarrollo económico, y otros impactos ambientales que podrían colapsar la economía y colapsar la sociedad. Por lo tanto, el Green Deal lo que indica es que estas inversiones deben ir para acompañar el proceso y acelerar los procesos de transición energética para hacer frente al cambio climático y evitar un cambio climático catastrófico, y la transición ecológica para también transformar las economías de manera que se evite el colapso socioambiental. Esto ya nos orienta, estas transformaciones y estas decisiones adoptadas por Europa nos orientan hacia dónde se deberán generar estos nuevos empleos. Porque tanto la transición energética y ecológica como la transformación digital tendrán impactos positivos y negativos sobre el empleo. Negativos los vemos. Estamos hablando del sector bancario. Hablemos de las minas del carbón que se están cerrando. Hablemos de las térmicas del carbón que también se están cerrando, y es muy positivo que se vayan cerrando. Pero esto significa la pérdida de empleos y pérdidas de actividad económica. ¿Van a ser compensadas? Sí, y mucho. Y mucho, porque los empleos que se van a generar van a ser muchos más que los empleos que se van a perder, particularmente
en el caso de la transición energética. La OIT hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, llegamos después de los acuerdos de París, que simplemente para cumplir los primeros compromisos de los países derivados de los acuerdos de París para hacer frente al cambio climático en términos de transición energética, de cierre de unas plantas y de abertura de otras actividades vinculadas a las energías renovables y al ahorro y la eficiencia energética, simplemente eso iba a crear 24 millones de empleos. Se iban a perder 6, se iban a crear 4 millones más de empleos de los que se iban a 4 veces más de empleos de los que se iban a perder. Se pierden 6, se crean 24. ¿Dónde está el problema? Bueno, globalmente es mucho más beneficioso. El problema es que ese empleo no se crea ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los empleos que se destruyen. Por lo tanto, es necesario que estos procesos de transformación digital y de transición energética vayan acompañados desde lo que desde la OIT y el propio Acuerdo de París llama transición justa. Es decir, un proceso en el que se atienda a las personas y a los sectores, a los territorios que se pueden ver afectados de una manera adversa por ese cambio, por ese cierre, y los atienda con protección social y los atienda con inversiones específicas y que a la vez fomente y estimule al máximo la creación de empleo que se va a generar. Porque es esa creación de empleo que se va a generar la que permitirá que esas personas que pueden verse afectadas en su empleo y esos territorios que pueden verse afectados económica y socialmente tengan unas perspectivas de prosperidad y unas perspectivas de creación de empleo y de riqueza. Esta idea que España, y también lo reconocemos, lo asumió muy tempranamente, hizo un acuerdo con la OIT para aplicar los principios rectores de la OIT, las recomendaciones de la OIT sobre transición justa. España lo está desarrollando de manera pionera a nivel internacional y queremos reconocer este desarrollo con una serie de actividades y con una innovación social muy interesante, porque problemas nuevos requieren también soluciones nuevas y que socialmente no todas las respuestas están escritas, no todo está hecho, es necesaria una innovación social. En España se está aplicando lo que se llama los convenios de transición justa, son 13 o 14 convenios de transición justa, uno por cada uno de los territorios que se están viendo más afectados por la transición energética, que están generando cada uno de ellos no decenas, cientos, incluso miles de iniciativas empresariales, públicas, privadas, iniciativas de todo tipo que van a generar mucha más riqueza y mucho más empleo que el empleo que se va a ver afectado por este cierre de las minas o por este cierre de las térmicas del carbón. Entonces, ¿dónde se va a generar el empleo? Ya hemos dicho, tenemos la transición energética y ecológica y tenemos la transformación digital. Pero no eran las únicas olas que estaban acompañando el cambio. El cambio que se está produciendo tiene que ver también con otras tendencias, las tendencias demográficas que son diferentes. Invierno demográfico en Europa, solo hay que ver las cifras de nacimientos y las cifras de defunciones que se ven agravadas con la pandemia y, sin embargo, pujanza demográfica en otras partes del mundo, particularmente en el África subsahariana. Esto se produce en un mundo que también está conociendo conflictos difíciles de resolver, demasiados conflictos con demasiado sufrimiento y con desplazamientos, que estas desigualdades en un mundo desigual están generando unos flujos de desplazamiento y unos flujos migratorios de gente que huye del riesgo de la violencia o que huye de la pobreza y que busca un porvenir en otros países, de manera que los flujos migratorios y de desplazamiento están conociendo una efervescencia enorme. Hoy hay casi 300 millones de migrantes desplazados, refugiados, etcétera. Son casi el doble de lo que había a primeros de siglo y la mitad de lo que habrá dentro de 10 o 15 años. Eso significa que vamos a un mundo con una explosión migratoria impresionante y que los países tendrán que estar en capacidad de responder a esta situación si quieren extraer toda la riqueza que significa estos desplazamientos migratorios y si quieren resolver las cuestiones económicas, de empleo y de convivencia que se pueden plantear si no se gestiona adecuadamente. Desde la perspectiva internacional tenemos el Pacto Mundial sobre Migraciones, tenemos el Pacto Mundial sobre Refugiados para
organizar unas migraciones de manera justa, de manera ordenada, de manera segura, y para que el derecho al asilo sea un derecho que se respete por parte de todos los países que ayudarían en este proceso. Y finalmente, tenemos también como proceso de cambio importante la demanda generalizada de las mujeres en todo el mundo y de manera persistente. Es una demanda que ha venido para quedarse de igualdad. Basta ya de discriminaciones en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, igualdad de oportunidades, reparto de responsabilidades en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Esta demanda tiene un impacto en la organización de la sociedad enorme, no menor que el impacto que puede tener la digitalización y la transformación tecnológica en la organización del trabajo y en la organización de la producción, no menor. La revolución de los cuidados significa una revolución impresionante. En las 3/4 partes del tiempo de cuidados no remunerados en el mundo lo hacen mujeres. En el momento en que eso se reparta, en el momento en que las mujeres entren en los mercados de trabajo y parte de esos cuidados se generalice y los asuma la sociedad con servicios públicos o privados, en el momento en que la igualdad a la hora de entrar en el trabajo y la igualdad en el trabajo y la superación de todas las brechas de género que existen se logre, la revolución en la sociedad será inmensa. Y este es otro proceso de acompañamiento que acompaña también los procesos de empleo. Porque buena parte de los nichos de creación de empleo que hay en esta sociedad cambiante están en la educación, están en los servicios sociosanitarios, están en los cuidados. Ahí es donde se va a desarrollar millones y millones de nuevos empleos. Si tradujéramos en empleo el tiempo que dedican las mujeres a los cuidados solamente en España, si tradujéramos las horas dedicadas en empleo, estaríamos hablando de 16 millones de empleos. No es que pensemos, desde la OIT hemos estudiado esto y hemos hecho informes, no es que pensemos que se vayan a crear 16 millones de empleos en este sector en los próximos años por los cambios que va a haber en la mejora de los cuidados, en el reparto de los cuidados, en el reconocimiento de los cuidados, en la remuneración de los cuidados. No, pero sí igual 1,5 millones. Es decir, que el impacto va a ser muy positivo desde la perspectiva del empleo y también hay que contemplarlo porque está referido a los nuevos empleos. Así que prestar atención a estos cambios es clave. Hay que entender, por ejemplo, en el sector de la educación, que cuando estamos hablando de la transición energética, de la transición digital y estamos hablando de esos empleos que se pierden y esos empleos que se ganan, la transición justa y el acompañamiento a las personas que se pueden ver afectadas no solo significa crear nuevos empleos en nuevas actividades y que sea con trabajo decente para que no pierdan la situación que tenían antes. No solo significa protección social para que siempre tengan algún ingreso e incluso en los momentos transitorios entre un empleo y otro tengan ingresos. Significa también una revolución en la educación. Significa el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Y esto es una revolución en los sistemas educativos. Ahora existen sistemas educativos que van de los 3 a los 16 y de los 16 a los 26 o algo más allá. Si pensamos en un sistema educativo que vaya de 0 a 3, de 3 a 16, 16 es la edad mínima para trabajar, de los 16 a los 26 y de los 26 a los 76 o más allá, estamos hablando de una cantidad de actividad a reorganizar y de empleos a crear impresionante. Todo ello son las perspectivas que tenemos, aunque en esas perspectivas hay que organizarlas y hay que ir a lo más urgente. Lo más urgente hoy es responder desde el punto de vista del empleo a la crisis del empleo juvenil y con esto voy a ir terminando. Desde Europa se promocionan los planes de garantía juvenil, son muy interesantes, son planes que vienen a decir aquellas personas jóvenes que llevan unos meses sin un empleo y unos meses sin estar formándose, sin estar estudiando, hay que ofrecerles o una oferta de empleo o una oferta formativa. Y esta idea, que es una idea muy básica, sin embargo es una idea además muy potente, porque permite organizar a todas las instituciones, incluida la institución que hoy nos recibe con un tema tan directamente relacionado con esto, la Diputación General de Vizcaya, les permite organizar
esa línea de trabajo de garantía juvenil. España ha adoptado la garantía juvenil, incluso una garantía juvenil plus, con unas inversiones importantes, europeas y propias, de varios miles de millones de euros, son 4.000, y el desarrollo de esta garantía juvenil será interesantísimo. Pero esta garantía juvenil no va a triunfar si no hay un cambio muy profundo en las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo del pasado no han funcionado como deberían haber funcionado. No significa que todo lo que se hiciera no estaba bien. Muchas de las ideas que tienen que sustentar las nuevas políticas de empleo estaban ya en el pasado. Muchas de las ideas están explicadas perfectamente en este plan de empleo 2020-2022 que estamos tratando hoy. Se trata de rescatar, por supuesto, todo lo bueno que han tenido las políticas activas de empleo, pero pensar en políticas de empleo mucho más ambiciosas, con una mejor proporción entre lo que son ayudas o subvenciones a las empresas para estimular la contratación, que ha sido lo que se ha llevado de manera desproporcionada la mayor parte, y dedicar mucha más atención al acompañamiento personalizado, teniendo en cuenta las perspectivas de empleo globales, las perspectivas de empleo que se van a generar en cada lugar, haciendo diagnósticos lo más precisos posibles, reorientando la formación complementaria a la formación que viene, teniendo en cuenta estas posibilidades de empleo reales que se están dando, en fin, haciendo políticas de acompañamiento mucho más personalizadas. Somos conscientes de que también el Gobierno de España y casi todas las instituciones, incluida la Diputación de Vizcaya, como hemos podido ver aquí, están en esta línea de transformación de las políticas activas de empleo. Bueno, desde esta perspectiva será posible, teniendo en cuenta el plan de recuperación económica y social que nos da una perspectiva de salida de esta terrible crisis que estamos sufriendo, y teniendo en cuenta el empeño y la inteligencia que se está poniendo en esta transformación para que sea equitativa la transformación digital, para que la transición energética y ecológica se haga efectivamente para una sociedad ambientalmente sostenible y sea una transición justa, teniendo en cuenta la igualdad y la igualdad de oportunidades y la no discriminación hombres y mujeres, la integración social de inmigrantes y de personas con discapacidad o diversidad funcional, que es una de las necesidades más importantes. Teniendo todo esto en cuenta, podríamos tener un porvenir más prometedor, un porvenir que sea con un mayor desarrollo de trabajo decente, de empleo para todos, una sociedad ambientalmente más sostenible y socialmente más justa. Esa es nuestra perspectiva y a eso les animo en sus proyectos y en su plan de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín Nieto. Menos mal que al final, ¿no? En la última parte del discurso nos ha dado argumentos y políticas también para la esperanza, sobre todo ese mensaje final, porque la cifra de 144 millones de empleos perdidos por la pandemia ha sido muy rotunda. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. La tecnología que ha hecho posible que le podamos escuchar pese a que está en Madrid perfectamente, igual que está haciendo posible que muchas personas nos estén siguiendo esta jornada por internet, por la página web de la Diputación y por YouTube. Eta honekin, ekitaldiaren azken atalera heldu gara. Hau da, berrikuntza, ebaluazioa eta kogobernantza mai ingurura. Lehenik eta behin, solaskidei eszenatokira hurbiltzeko eskatuko nizueke argazki bat ateratzeko. Mesedez? Seirok, mesedez. Eta bitartean aurkeztuko dizkizuet Gloria Mujika, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia da, duela gutxi arte Demako zuzendari gerentea izan dena. Sara Belarrik Aizeak Fundazioko zuzendaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia katedraduna da. Belarrika urteko ekonomista izendatu zuen Ekonomisten Euskal Elkargoak duela 3 urte. Forma parte del grupo de expertos que asesora a la ministra de Trabajo sobre salarios
y también que asesora a la ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño. Juan Carlos Abascal es alcalde de Ermua, licenciado en Económicas y Empresariales por la UPV. Antes de dedicarse a la política, trabajó como agente de empleo y desarrollo local en el consistorio. También fue responsable económico-financiero de la Sociedad de Promoción de Ermua. Xavier Otxandiano, administrazioan eta enpresa zuzendaritzan lizentziatua, Bilboko ekonomiaren garapen, merkataritza eta enpleguko zinegotzia da. Gonzalo Rodríguez, Agirregoitiak, Ekain Sarea, Euskadiko gizartearen aldeko sarea ordezkatzen du. Está desde 1991 en Cáritas, ha sido presidente de Ekain, Gizardatz, Irekin y Sareen Sarea. Y para terminar, Carolina Pérez Toledo, desde hace un mes presidenta de FEBEC, la Confederación Empresarial de Vizcaya, es licenciada en Derecho, máster en Dirección de Empresas y preside también AED, la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Mai inguruak, Susana Gonzálezek, Bizkaiko Foru Aldundiko enplegu zuzendariak moderatuko ditu, bi izango dira. Berarekin utziko zaituztet. Cuando quieras, Susana. Yo ahí. Egunon guztioi, a los presentes y a quienes nos seguís a través de la pantalla del ordenador. Gracias por vuestra presencia y por vuestra compañía. Eskerrik asko, Eva. Es un placer contar contigo en la presentación de este primer plan de empleo 2020-2023. Un honor que una persona como tú, preocupada y ocupada en la gestión de lo público, hayas conducido este acto. Un acto importante para la Diputación Foral de Vizcaya, primero por lo que representa en cuanto a cumplimiento de un hito, lo cual es muy importante en rendición de cuentas a la ciudadanía, pero también en cuanto a, como decía esta mañana la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, en cuanto al compromiso que representa al establecer el empleo en el epicentro de las políticas públicas con el objeto de construir una sociedad más igual, más justa y más inclusiva. Nos toca ahora cerrar esta presentación hablando del cuarto reto, en esta hoja de ruta, en este plan de acción que decía Joaquín Nieto, 2020-2023, en esta herramienta que ponemos al servicio de los agentes del ecosistema del empleo en Vizcaya y al conjunto de la ciudadanía. Cuarto reto que habla de innovación y evaluación y un principio transversal al conjunto del plan, que es la cogobernanza, en términos de participación y de transparencia como herramienta de gestión pública. Estamos convencidas que eso incrementa el impacto de las políticas e incrementa también la afección de la política en términos de democracia inclusiva. Y para hablar de innovación, evaluación y cogobernanza, contamos con una mesa de lujo. Una mesa con instituciones y con sociedad civil. Una mesa que representa ese ecosistema plural del empleo en Vizcaya del que venimos hablando. El debate lo vamos a establecer en 2 turnos, lo marca así el protocolo COVID, y también en 3 ámbitos. Primero, el impacto de la pandemia en el empleo y los planteamientos que debemos establecer desde el punto de vista innovador. Segundo, la evaluación de políticas y los espacios de cogobernanza. Y en tercer lugar, las expectativas de futuro y los retos con los que nos encontramos. Os lanzo primero una primera pregunta a los 3 primeros participantes de la mesa. Sara, como decía Eva, catedrática de Economía, directora de la Fundación ISEAC, experta en políticas públicas de empleo. Sara, ¿en qué momento estamos? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el empleo? Buenos días. Bueno, agradezco primero a la Diputación haberme invitado aquí y desde luego a todos ustedes que están escuchando. Bueno, este ha sido un shock brutal, de esos shocks externos a la economía, pero que realmente van luego imbricando a toda la sociedad. Para ser un poquito breves, en estos momentos Vizcaya cuenta con 69.000 personas desempleadas y es curioso ver que tenemos como dos ámbitos muy diferentes. La mitad, básicamente unas 35.000 personas, son personas que estaban ya desempleadas antes de la pandemia. La mayoría de esas personas cronificadas en el desempleo.
una mayor proporción de mujeres que de varones, personas con estudios normalmente primarios o secundarios, pero no superiores, y que llevaban muy cronificadas en el desempleo la gran mayoría de ellas. Esas son personas a las que la gran recesión expulsó del mercado laboral, enorme presencia de personas mayores de 45 años y enorme reto por parte de las instituciones para que esas personas vuelvan a un empleo. Porque recordemos que esas son personas que tienen entre 45 y 55 años en su mayoría, muchísimo tiempo todavía de camino hacia su posible jubilación. Y todo eso significa un daño moral para ellos, económico para ellos y para sus familias, desde luego unas perspectivas muy negras de cara a su posible jubilación, pero también una pérdida enorme para la sociedad, porque son personas perfectamente aptas, además con muchísimas ganas de trabajar, a quienes el mercado en estos momentos no les acepta. Por esto, este gran reto de las instituciones públicas, por esto este gran reto que tiene la Diputación de cuidar este coste social del desempleo, porque son esas las personas que darse cuenta de lo que esto provoca a medio y largo plazo en nuestra sociedad. Tengo la sensación de que hoy en día prefieren el status quo, que es malo, que algo que no conocen, y deben de apostar por el futuro. Desde aquí mismo yo realmente les animo a que superen todas las trabas, a que dialoguen, a que lleguen a acuerdos y a que consigan que la temporalidad sea algo realmente para un trabajo temporal. Necesitamos trabajos más estables. Si no llega a ser por la altísima temporalidad que tenemos en nuestro país, hubieran caído muchísimas menos personas al desempleo. ¿Y cuál es el problema? Que esas personas que han caído en el desempleo les está costando muchísimo volver a encontrar un empleo. Muchísimos jóvenes, muchísimas mujeres y muchísimos inmigrantes. Esos son los colectivos dañados. De esas personas, efectivamente, hay un porcentaje importante que ya ha salido del desempleo, pero todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. Por tanto, este es el balance. El balance hay, en estos momentos, yo diría que hay unas luces cortas. A corto plazo hay que ayudar a todas esas empresas y a todos esos colectivos que más han sido dañados por la crisis. Los tenemos perfectamente diagnosticados. Ellos lo saben, tienen los números y además tienen la energía y las ganas. Y la siguiente es la luz larga. No olvidemos nunca la luz larga, porque si no, muchas veces lo urgente nos impide hacer lo importante. Y tenemos un reto enorme, como muy bien lo ha dicho la ministra, lo ha dicho la vicelendakari y lo ha dicho la diputada. Tenemos una transformación en ciernes que tenemos que aprovechar, sí o sí. Y esto no saldremos sin la colaboración de todos, sin la complementariedad de unos con otros y sin las ganas de verdad de volver a montar una sociedad moderna. Me ha encantado el último dicho que ha comentado Teresa y es esta especie de sueño. Podemos pensar que de donde hemos salido, volver con toda la mochila y volver a hacer todas las inercias, o podemos intentar ser muchísimo más valientes y decir, de aquí tenemos que romper y rasgar y transformar. Esa es realmente mi apuesta. Eskerrik asko, Sara. Juan Carlos Abascal, alcalde del Ayuntamiento de Ermua. Comentábamos antes, Ermua, un ayuntamiento en el que quienes hemos estado cerca de la política municipal ha sido siempre un ayuntamiento, un espejo donde mirarnos en temas de empleo y en temas de innovación. ¿Cuáles son, alcalde, los planteamientos desde el punto de vista innovador que tenemos que establecer desde las instituciones y especialmente desde las instituciones locales en este momento? Bueno, muy buenos días en primer lugar y bueno, pues Egun Ondanori y desde luego quisiera agradecer en primer lugar a la Diputación Foral de Vizcaya, pues desde luego el tremendo honor que me supone el poder hablar aquí. Yo voy a hablar además desde la humildad, no dejamos de ser un pequeño municipio de 16.000 habitantes y yo creo que Sara también ha apuntado a muchas de esas cuestiones, ¿no? Yo creo que el COVID si ha hecho algo ha sido precisamente poner el foco en muchísimas de las problemáticas y retos que ya teníamos hace años, ¿no? Y que lo que ha hecho ha sido poner el foco en que realmente buena parte de esos retos que teníamos que trabajar, pues lo vamos a tener que hacer, ¿no? Y tiene que ver con la economía digital, tiene que ver con la economía de datos, con la economía circular, con dejar un medio ambiente mejor a nuestras generaciones venideras, la igualdad efectiva y real, el hecho de atender a las personas mayores de una manera distinta a través de lo que es el espacio sociosanitario. Yo creo que son muchos retos los que tenemos que abordar y, desde luego, nosotros en ese sentido lo que podemos aportar y hemos podido validar es precisamente esa estrategia de innovación a largo plazo que nos permitió obtener el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación en el año 2010, que nos permite ahora mismo copresidir la red de ciudades de la ciencia e innovación de España y, de hecho, compartir conocimiento con otras ciudades, ¿no?
Yo creo que en nuestro caso, desde luego, el poder abordar ese tipo de retos innovadores para nosotros, yo creo honestamente que nos está generando enormes oportunidades en la definición de los perfiles profesionales que en un futuro van a ser necesarios porque se van a generar en torno a la atención a las personas mayores, en torno a la digitalización, a la ciberseguridad. Y, por tanto, nosotros en esa estrategia, después de haber llevado a cabo, en mi opinión, pues una apuesta decidida por el empleo, destinando más de un 20% de nuestro presupuesto a políticas de empleo, después de haber hecho una transformación urbana, yo creo que bastante importante, lo que nos aventuramos fue en la plena crisis económica y financiera en llevar a cabo 30 millones de euros de inversiones productivas con una sociedad pública de 17 millones de euros de recursos propios, ¿no? Hemos invertido en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha, somos el único municipio de España, competimos con Euskaltel, con Telefónica, creando condiciones en estos momentos para que nuestras empresas industriales puedan hacer apuestas por la industria 4.0, para que la digitalización se convierta en una auténtica realidad de la cual ya nos beneficiamos nuestro propio ayuntamiento siendo un referente en materia de administración electrónica, pero que además nos está permitiendo el poder atraer pues empresas de emprendimiento, startups, nos está permitiendo el que realmente podamos captar talento, retener el talento, que podamos traer a empresas que de otra manera, Arma, no hubieran venido bajo ninguna circunstancia, y todo ello, desde luego, desde la colaboración público-privada, ¿no? Con proyectos como el ICE, Automotive Intelligence Center, que compartimos con la Diputación Foral de Vizcaya, viendo cómo se puede introducir innovación dentro de lo que es el sector auxiliar de automoción y, por tanto, como bien decíamos, pues desde luego definiendo y creando condiciones, porque ERMA quiere tener oportunidades en esa definición de los nuevos perfiles profesionales que vamos a necesitar en el futuro y que, como bien decía Sara, tiene que ser con una mirada a largo plazo, con una visión a largo plazo y con una estrategia de innovación que permita abordar todos estos retos con un cierto método, ¿no? Eskerrik asko, alcalde. Gloria Mújica, directora gerente de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo y el órgano en el que residen las competencias de las políticas activas de empleo. Decía Joaquín Nieto que estamos en el momento de la reforma y en el momento de la modificación de las políticas activas. Gloria, ¿cuál es el papel de Lanbide? ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Igualmente agradecer que nos hayáis invitado aquí a compartir un tema tan importante para el futuro y para ahora mismo. Bien, realmente, como se comentaba, ya es posible, aunque hablamos de innovación, yo ya no puedo decir muchas cosas nuevas, ¿no? Porque se ha dicho mucho e importante, pero bueno, sí me parece que primero decir, ¿no?, cómo la crisis sanitaria ha influido realmente en la destrucción de empleo, pero sí me gustaría empezar a situar que realmente esto no ha ocurrido igual que en otras ocasiones, por la comparativa de otras crisis que ya hemos tenido. Y este efecto, que siempre es muy doloso, que de alguna manera es importante, toda la destrucción de empleo es significativa, pero sí es verdad que ha sido diferente a otras crisis. ¿Por qué? Porque la manera de afrontarlo realmente también ha sido diferente. Ha habido una política desde el Gobierno, desde Europa, desde España y desde Euskadi, de apostar por el gasto público. Eso ha supuesto que realmente, por ejemplo, para la protección del empleo haya sido diferente. Hemos salido de esta crisis y hemos afrontado el empleo de otra manera. Hay una herramienta que todo el tiempo se ha hablado, de que han sido los ERTEs, y efectivamente ha cumplido su función. Ha cumplido su función y realmente también ha sido porque se ha hecho también desde el diálogo social. Esto para mí me parece importante, pero se ha hecho también unas medidas fiscales para la pequeña empresa, para los autónomos, que han supuesto que puedan ir saliendo adelante. Esto, pero tampoco me quiero olvidar de la parte de la protección social. Realmente ha habido una mirada general y desde Europa, y como digo, España y Euskadi, de proteger y que haya cohesión social. Para eso tenemos en Euskadi una protección social importante con la renta de garantía de ingresos, pero tampoco me quiero olvidar de que se ha creado el IMV, que también refuerza todavía más esta protección social. Pero esto en cuanto a lo que hemos tenido, al efecto, pero yo me gustaría también hablar de lo que veo del efecto que va a tener a lo largo. Es decir, ahora hemos intentado, por también seguir el símil sanitario, taponar la hemorragia, pero lo que realmente tenemos por delante es que ver qué es lo que nos viene para intentar tomar medidas que nos ayuden a afrontar el futuro de otra manera. Es decir, que esa hemorragia no nos deje cicatrices. Intentar trabajar desde los cimientos y cómo. Tenemos muchos retos por delante que se han mencionado, pero yo me voy a centrar
más en el reto que nos toca más, como decíamos, a los servicios públicos. Y es realmente cambiar lo que es el mercado de trabajo. Ese es nuestro gran reto, porque hay una realidad y es que hemos frenado lo que venía, pero también tenemos que ser realistas y nuestro mercado de trabajo en España y en Euskadi tenemos y que vemos que hay estructuralmente tenemos un paro estructural, es decir, frente a otros países, cuando nos llega una crisis, destruimos trabajo rápidamente, es porque también nuestra estructura no es tan sólida y tenemos que construir esa solidez, esos cimientos. Realmente ese es nuestro gran reto. Para eso tenemos que trabajar en los retos que nos vienen, sí, el reto demográfico, el digital, pero sobre todo tenemos que trabajar más en esas estructuras sólidas de decir las políticas activas, cómo las vamos a trabajar, cómo vamos a acercarnos al tejido productivo, cómo vamos a alinearnos en definitiva, cómo vamos a trabajar conjuntamente, porque de ahí es donde construiremos un sistema sólido que nos ayude a salir y a afrontar esos retos. En Lanbide ya estamos empezando a prepararnos para eso, porque lo que consideramos es que antes de empezar a trabajar la digitalización, ¿cómo no vamos a digitalizar la propia estructura? ¿Cómo no vamos a trabajar el cómo dentro para poder afrontar el resto de los retos? Es que ricasco, Gloria. Hablamos de innovación, pero también de evaluación y de cogobernanza como herramientas de gestión pública. Alcalde, ¿qué es la cogobernanza? Yo creo que hoy hemos hablado, yo creo que son los tiempos de la cooperación, colaboración, complementariedad, ha comentado la diputada foral de Teresa y estoy absolutamente de acuerdo. Esto que se dice tan fácil realmente no es tan fácil. Esto del conocimiento siempre ha supuesto poder y el compartir conocimiento no deja de ser un acto de generosidad que realmente yo creo honestamente que lo tenemos que llevar a efecto. Y desde luego además tenemos que colaborar y llevar a cabo proyectos de colaboración público-privados y compartir entre las administraciones porque disponemos de muchísima información que en estos momentos ni siquiera somos capaces de explotar y que muy probablemente explotándolas en un futuro nos permitirá obtener información para mejorar en la toma de decisiones. Y probablemente muchas veces del compartir información nos va a generar nuevas oportunidades. Yo creo que ese espacio de colaboración es absolutamente imprescindible y necesario, pero como bien ha mencionado, yo desde luego he seguido a María Machucato ya desde que escribió El Estado Emprendedor y realmente yo creo en el papel de lo público, creando condiciones y creando posibilidades para que realmente podamos trabajar en los diferentes retos que vamos a tener que abordar en la sociedad, ¿no? Yo creo que es absolutamente relevante cooperación, colaboración, pero desde luego las administraciones públicas tienen que jugar un papel importante en todo esto y desde la política, desde luego, liderando, porque todo esto se impulsa con liderazgo y realmente con equipos que realmente sean capaces de sacar lo mejor de cada uno de los equipos. Probablemente cambiando también nuestras organizaciones. Tenemos que superar esa visión de la especialización a la especialización inteligente, ¿no? Que se dice fácil, pero que es bastante complicado. Pero yo creo que es un espacio de oportunidad, ¿no? Es que ricasco. Gloria, ¿cómo se establece ante un órgano como Lanbide, cómo se establecen los espacios de cogobernanza? Bueno, pues realmente, como en este caso, como ha dicho la vicelehendakari, ya estamos en un proceso todo el sistema vasco de empleo, viendo hacia dónde vamos y bueno, en este caso es verdad que a Lanbide le toca un papel nuclear, porque realmente ahí está todo el cambio de políticas activas, pero sí entendemos que esto hay que hacerlo juntos. Antes he dicho precisamente que eso es que lo que tenemos es que prepararnos para el cambio, ¿no? No solo lo que tenemos que hacer, sino nuestras propias estructuras y he dicho alineándonos. Entonces, esto es fundamental, quiero decir, nosotros tendremos una estructura desde Lanbide nuclear, pero tenemos que contar con todas las instituciones, con todos los agentes y de alguna manera que sea permeable y que esté también todo perfectamente integrado. Entonces, de eso dependerá el éxito. Entonces, por nuestra parte, ya hemos dicho que empezamos además con un proceso participativo para la ley de empleo y ahí construiremos juntos, que eso es lo que hay que hacer. Gracias, Gloria. Sara, el papel de la evaluación. ¿Cuál es el papel de la evaluación de políticas públicas en todos estos nuevos retos que tenemos que afrontar? Es absolutamente central. Yo diría que hace 7 u 8 años había personas que se planteaban, eran un poquito avanzados, diciendo, bueno, yo quiero evaluar las políticas públicas. Hoy no es una opción. Hoy es una absoluta necesidad. Hay que evaluar si realmente lo que uno está pensando en acometer tiene o no sentido. Hay que evaluar si lo que uno está ya implementando se está haciendo bien. Y luego hay que evaluar si los objetivos que se perseguían con esa evaluación se han cumplido o no. ¿Para qué? No para fiscalizar lo que las instituciones hacen,
para aprender. ¿Para aprender por qué? Porque estamos con recursos públicos, son siempre escasos, las necesidades siempre crecientes, cada vez más grupos vulnerables, las desigualdades son cada vez mayores y por tanto tenemos que llegar a más personas y por eso tenemos que evaluar para aprender y tenemos que aprender para avanzar. Hoy en día no tiene ningún sentido pensar en implementar políticas públicas sin una evaluación que venga por detrás, porque ayudará, como muy bien decía Teresa anteriormente, muchas veces a modificar, pero otras veces a reforzar, porque habrá iniciativas muy bien llevadas a cabo que lo que realmente pedirá es reforzar la dotación para esas iniciativas. Así que en una situación de siglo XXI como estamos ahora, con unas transformaciones que vienen, con multitud de programas que se van a implementar, no tendría ningún sentido que dejáramos al lado la evaluación. Es que ricasco, Sara. Minuto final ahora para que anunciéis expectativas de futuro y principales retos. Empezamos contigo, Sara. Bueno, pues yo tengo que decir que creo que tenemos buenas noticias, ¿eh? Estamos en un momento que debemos de sentir optimismo o por lo menos esperanza, sin caer en la ingenuidad. Hemos sufrido una crisis terrible que nos ha golpeado desde muchísimos ámbitos a todos, pero tratemos de mirar adelante. Y mirar adelante significa, efectivamente, aprovechar este tipo de transformación que viene, estos fondos europeos que van a convertir nuestra economía en una economía verde y digitalizada y que va a crear muchísimos puestos de trabajo. Tendremos que transformar nuestro modelo productivo, tendremos que reforzar nuestra industria, que ya Euskadi es de por sí una de las economías realmente beneficiadas en ese sentido por esa estructura industrial. Pero hay una cosa que no debemos de olvidar en ningún momento y es que todo eso debe de pasar por las personas, debe de pasar por readecuar esos nuevos empleos que se van a crear a que las personas se adecúen a ellos. Y esas personas que van a estar en ocupaciones en declive, que seamos capaces de recolocarlos en otros y recualificarlos. Para eso necesitamos la inteligencia artificial, para eso necesitamos toda esa información que debemos de sistematizar y ayudarnos de esos nuevos herramientas para saber de la manera más rápida qué debemos de hacer con las personas. Y para eso algo que Teresa ha dicho ya un par de veces, hay que mirar a las empresas. ¿Qué necesitan las empresas? Son los clientes de las instituciones públicas. Ellas son las que deben de decir hacia dónde hay que recualificar. Y entonces es todo el resto, la Anbide, la Diputación, los ayuntamientos, quienes se pueden poner en las manos de eso. No sirve ya seguir haciendo cursos sin mirar más que a la oferta. Hay que mirar a la demanda y se va a crear muchísima demanda de empleos, pero vamos a tener que girar y vamos a tener que virar el barco y para eso lo tenemos que hacer todos juntos, porque habrá muchísimas inercias, habrá muchísimas personas que realmente ven una situación de pérdida, por eso necesitamos la valentía. Pero creo que tenemos que mirar con optimismo y creo que es el momento realmente de que todos apostemos por la colaboración. Gracias, Sara. Alcalde, un minuto. Bueno, yo lo que creo honestamente es que vivimos en esta época de cambio de paradigma y que realmente eso genera riesgos e incertidumbres, pero que también va a generar oportunidades. Y los retos yo creo que los he citado anteriormente, ¿no? Tiene que ser apostar por una economía mucho más basada en la ciencia, en la tecnología, basada en la economía digital, la digitalización, la economía circular, la igualdad efectiva y real, la atención a las personas mayores de una manera distinta y, desde luego, recuperar la confianza de la ciudadanía a través del buen gobierno, a través de la transparencia, a través de la evaluación y que realmente todo ello nos permita el poder impulsar esas oportunidades que realmente, honestamente, creo que nos va a generar en la definición de los nuevos perfiles profesionales que van a ser necesarios de cara al futuro. Todo ello también, evidentemente, con especialización inteligente, compartiendo el conocimiento experto de cada una de las materias, puesto que las problemáticas no tienen solo una vertiente económica y social. Y, desde luego, dirigido a las personas, que es, en definitiva, para quienes servimos, ¿no? Es que ricasco. Gloria. Bueno, pues yo la verdad es que soy positiva y optimista con lo que nos viene de futuro, porque, como hemos dicho, realmente van a venir un montón de fondos y dineros para poder reparar y trabajar con otra visión, ¿no? Entonces, pero igual que soy positiva, da cierto vértigo lo que viene, porque realmente es verdad que en este caso sí tenemos la oportunidad de todos esos fondos, pero de cómo los apliquemos y cómo lo hagamos depende de nosotros, de cómo seamos capaces de hacerlo. Tengo confianza, pero tengo que reconocer que tengo mucho vértigo porque nos viene un tiempo de cambios y de cambios profundos y que de nosotros depende y de nosotras.
Eskerrik asko a los tres. Vamos a continuar con la mesa. Para eso os pido que cedáis el sitio. Claro. Se incorporan ahora Xavier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Carolina Pérez de Toledo, presidenta de CEBEC, y Gonzalo Rodríguez, miembro de CAEN, Redes para la Inclusión Social en Euskadi. Muchas gracias. Xavier, Carolina, Gonzalo, Egunon, eskerrik asko por vuestra participación. Carolina, empiezo contigo. ¿Cómo veis la situación actual desde el punto de vista empresarial? Egunon denoi, eskerrik asko por esta oportunidad. De las organizaciones empresariales, ya desde el principio de la pandemia hicimos una hoja de ruta que suponía dos cosas, resistir y reactivar, ¿no? En el campo del resistir había que mantener la actividad económica. Tuvimos que hacer una defensa en un principio pues, muy fuerte. Sé que lo primero era desde luego el aspecto sanitario, pero incluso mantener la actividad económica en los momentos más duros era necesario por lo que supone la empresa en sí como fuente de bienestar social y de cohesión, ¿no? Esta medida al final se demostró que fue un poco controvertida, pero se demostró que fue oportuna porque al final menos de un 3%, creo que estaba en torno al 2% de los contagios por COVID se han producido en el ámbito empresarial, ¿no? Claro, esto se debe también a la larga trayectoria que llevamos las empresas cuidando la prevención de riesgos laborales y que un protocolo como el del COVID se pudiera adaptar rápidamente, ¿no? Nuestras empresas también han demostrado ser bastante resilientes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente con una caída de prácticamente del 10% del PIB, solo se perdió en Euskadi un 2% de afiliación a la Seguridad Social. Y eso se debe también a las características más industriales de nuestro tejido, ¿no? Respecto al segundo tema, que sería ya la reactivación, que es cuando ya hemos empezado ya con la vacunación a muy buen ritmo, afortunadamente, y aunque aún todavía debemos de ser muy prudentes y desde CEBEC y las organizaciones empresariales vamos a defender ese cuidado todavía, ¿no? Para que no volvamos a caer, pues el empleo se va recuperando a marchas forzadas. No voy a repetir datos que ya se han dicho aquí sobre, pero sí que quisiera dar respecto del empleo actual, ya que parece que vemos todo el futuro positivo y eso está bien, pero respecto al presente, quiero decir que el sociómetro vasco, los datos de junio, dice que el 73% de los vascos está satisfecho o muy satisfecho con su situación laboral y un 75% de los jóvenes de 18 a 29 años también lo está. Eso ha sido este mes de mayo, en plena pandemia. No quiere decir esto que lo que nos preocupa sobre todo es ese otro 27% y ese otro 29% de jóvenes que estando en situación laboral activa no están contentos con su situación, ¿no? Pero bueno, es un poco un rayo también de esperanza. Y bueno, lo que nos queda por hacer en los 10 próximos años en Euskadi es transformar nuestras empresas. Es la reducción también del absentismo, que estamos como uno de los territorios más altos en todo el Estado, solucionar ese déficit demográfico de las 200.000 personas que en los próximos 10 años nos van a faltar en nuestra sociedad, y también el relevo de las 500.000 personas que de aquí a 10 años nos vamos a jubilar. Eso sería. Eskerrik asko, Carolina. Gonzalo, desde el tercer sector os ha tocado trabajar con las personas que están en mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, primero agradecer la invitación y agradecerla en nombre de CAEN
sino en nombre de las personas que nosotros acompañamos. Hemos puesto a esas personas hoy aquí, en esta tarima y en este foro, y eso ya lo valoramos altamente. Bueno, nosotros trabajamos con personas con dificultades, ¿no? Con personas vulnerables, como vosotros sabéis, y cuando hablamos de personas vulnerables hablamos de escasa cualificación, de bajas competencias, de precariedad vital, de responsabilidades familiares, mayores de 50 años, con todos esos colectivos. Quisiera poner en valor la trayectoria y la capacidad que tiene el tercer sector, demostrada y sobre todo en esta pandemia, para acompañar los procesos de estas personas también hacia el empleo. Llevamos más de 30 años trabajando de forma muy profesional, pero aportando todo el valor que el tercer sector, el valor social que el tercer sector tiene, con todo el voluntariado social y con todo el dinamismo de la sociedad civil organizada a la que pertenecemos, para acompañar a estas personas en sus procesos de orientación, de formación, en la intermediación, y esto en contacto con toda la realidad y todos los agentes, ¿verdad? Siendo activos en toda la realidad y todos los agentes. Eso revierte ciertamente en las posibilidades de estas personas, y esto lo hemos hecho en los últimos 30 años y de manera muy significada ahora por esta situación de pandemia. Es decir, ¿qué nos ha pasado? Que eso nos ha disparado todo y que hemos tenido que sujetar en ese acompañamiento a esas personas, sujetar en esta situación de crisis que nos ha derivado. Que si a todos nos ha afectado, pues a personas más vulnerables les ha afectado más, ¿verdad? Ese sostenimiento de esa situación. Y nosotros nos encontramos antes y ahora más en esta situación, pues tres cosas. Una es la cronificación con el acceso al empleo. Esa cronificación que a nuestro juicio requiere elementos de acompañamiento específico para algunos colectivos, incluso requeriría el trabajo protegido, como hay para algunos colectivos de la discapacidad, pues para algunos colectivos socialmente reconocerlo, para algunos colectivos que están en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social. Nos encontramos también con una temporalidad, que ha salido antes, Sara de la Rica ya también lo ha citado, esa excesiva temporalidad, que diría yo, ¿verdad? Que rompe con las posibilidades de trayectoria de las personas en vulnerabilidad, rompe con esas, porque necesitamos trayectorias en procesos de formación, empleo, combinando procesos de formación, empleo y de empleo real para esas personas a medio, incluso largo plazo, por lo menos medio plazo, para que su carrera profesional, para que su incorporación al mercado de trabajo sea real y eficaz. Y también nos encontramos con unas realidades luego asociadas a algunos colectivos al empleo, su legalidad. El mundo de la inmigración hoy aquí, y jóvenes inmigrantes, pues tiene un problema importante de legalidad que impide, que trunca toda trayectoria, todo acompañamiento. Entonces, innovar, experimentar cuestiones relacionadas con el empleo que posibiliten la trayectoria de estas personas, pues eso también nos parece importante, ¿no? Eskerrik asko, Gonzalo. Xavier, ¿cuál es el análisis, cuál es la situación del empleo, cómo se ve desde un ayuntamiento como Bilbao? Bueno, pues, egunon, Susana, egunon guztioi, lehenik eta behin, Bizkaiko Foru Aldundiari eskerrak emotea, parte hartzeagatik. Bueno, pues desde Bilbao se vive de una manera muy parecida a lo que hemos podido compartir a lo largo de toda esta mañana. De las 130.000 personas que hay paradas registradas en Euskadi, de las 71.000 que pudiera haber en Vizcaya, pues 23.800 son del término municipal de Bilbao. Son muchas, estamos ya relativamente cerca de los datos prepandémicos y bueno, todos los aspectos que se han comentado a lo largo de la mañana de hoy pues están ayudando a que el empleo vaya recuperando. Aún así, a mí sí me gustaría compartir tres retos que son generales pero que confluyen de manera especial en Bilbao. No debemos de olvidar que dentro de los 17 ODS hay uno que es el 11º, que habla de las ciudades, ¿no?
Y seguramente los otros 16 confluyen de manera especial las ciudades en un mundo tan globalizado donde las ciudades son, digamos, ese espacio de convivencia natural. El primero de los retos es el de la polarización o de la desigualdad, ¿no? También ha salido a lo largo de la mañana de hoy, Sara de la Rica lo ha comentado especialmente. En Bilbao, cerca del 60% de las personas que están paradas registradas tienen nula o baja cualificación. Y ese es un elemento esencial sobre el que debemos de trabajar. Aquí el Ayuntamiento de Bilbao lo que está es a disposición del resto de instituciones públicas, tanto de la Diputación como del Gobierno vasco, del Gobierno de España, junto con las empresas, junto con entidades del tercer sector, para vertebrar programas que ayuden a estas personas a salir de esa cronicidad. No es algo nuevo, estaba ya en el periodo pre-COVID, pero quizás esto se ha agudizado, ¿no? Y Gonzalo también acaba de apuntar algunas claves. El segundo de los retos, y aunque pudiera parecer contradictorio, es que hay un gap importante en las dichosas o en las famosas STEM. Es decir, hay determinadas ramas académicas, formativas y sobre todo empresariales donde curiosamente tenemos un gap que no se está cubriendo, es decir, se están generando oportunidades de empleo y se van a generar muchísimas más oportunidades de empleo en ámbitos sectoriales donde, incluso a nivel de cualificación, pues estamos viendo que cuesta, ¿no?, que las personas entren. Y aquí yo quería hacer una especial mención a las mujeres, a las chicas, ¿no? Corremos un riesgo muy grave focalizando en las STEM si no hacemos un esfuerzo todas las instituciones a que las mujeres asuman y entiendan que también este espacio es un espacio natural para ellas como lo es para cualquier persona, ¿no? Y el tercero de los retos, y llevándolo al ámbito de la CO, hasta COVID empieza por CO, en esa colaboración, bueno, el rol de la cooperación, ¿no?, de la colaboración interinstitucional. Vivimos en un país realmente muy pequeñito. Yo tuve la oportunidad de ser miembro del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en otra legislatura. Intentamos en aquel entonces, sin éxito, porque no teníamos mayoría parlamentaria, el vertebrar esa ley del sistema y del Servicio Vasco de Empleo, y estoy seguro de que ahora el equipo actual lo va a conseguir, porque entre otras cosas hay una mayoría parlamentaria. Entonces, dado que se va a conseguir, la responsabilidad es hacerlo bien, ¿no? La responsabilidad es hacerlo bien. Y ahí el Ayuntamiento de Bilbao, como lo hace habitualmente con la Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, o con la Diputación Foral de Vizcaya, estará para sumar. Eskerrik asko, Xavier. Empiezo contigo esta segunda ronda. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de la pandemia en términos de respuestas innovadoras? Bueno, pues sobre todo ha sido un máster acelerado de capacidad de adaptación, ¿no? Ahora los académicos lo llaman resiliencia. Yo no sé si es el mejor de los términos, porque es una característica propia que se asociaba a los metales y la capacidad que tiene un metal de volver a adaptarse, etcétera. Pero sobre todo yo, que soy muy darwiniano, la capacidad de adaptación, y lo que hemos vivido, ¿no?, pues desde aquellos mediados de marzo del año 2020, la necesaria y la extraordinaria y la positiva, diría yo, capacidad de adaptación que hemos tenido, no tanto como ayuntamiento, sino como sociedad, ¿no? Seguramente yo tengo 45 años, acabo de recibir la primera dosis de Pfizer, el 6 de julio recibiré la segunda, y mi generación, y seguramente ninguno de los que estamos aquí, hemos vivido algo de esta naturaleza, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que congratular sin tampoco lanzar las campanas al vuelo, pero por la extraordinaria capacidad de adaptación que ha habido en general, ¿no?, como sociedad. Y ahora nos toca, bueno, pues mirar de cara al futuro con ilusión, con optimismo, pero sobre todo con propuestas encima de la mesa. Eskerrik asko. Carolina, ¿qué papel tiene que jugar una organización como CEBEC con todo lo relacionado con las políticas de empleo? Bueno, CEBEC tiene que ser, junto con las empresas, el agente clave, ¿no? Lo ha dicho antes Sara, que cualquier política de empleo que vaya dirigida a mejorar la empleabilidad de las personas tiene que contar con las empresas, que somos las que realmente al final lo vamos a crear ese empleo, ¿no? Dicho esto, yo diría que somos las empresas también, y CEBEC como tal, las que defendemos la igualdad de oportunidades también, la calidad del empleo. Somos también tan interesadas como el resto de la sociedad dentro del marco de competitividad que nos permita seguir siendo
empresas competitivas en un mundo global y con una economía bien complicada. Luego, desde CEBEC, junto con en ese modelo de cogobernanza que estamos viendo hoy aquí, lo que hacemos también es colaborar con las diferentes instituciones, en este caso con la Diputación Foral de Vizcaya. Tenemos en este momento al menos tres programas, ¿no? Uno que es Subilán, que es para la empleabilidad de las personas de más de 45 años de directivos, en concreto, dentro de ese sector de dirección, para poder ayudarles a crear empleo. Tenemos también, junto con CECOBI, que es una de las organizaciones empresariales que forma parte de CEBEC, el ayudarles a la sucesión de los comercios. Es un tema muy interesante que personalmente pienso que si realmente eso funcionaría deberíamos de trasladarlo a todo tipo de empresas, ¿no? Y con la Federación del Metal, que creo que le he visto antes, está aquí Tamara Yagüe, la presidenta y vicepresidenta de CEBEC, también estamos trabajando el tema de la recualificación dentro de los sectores industriales del metal, de empresas del metal. Y ese es nuestro papel, seguir colaborando y catalizando todas las políticas. Eskerrik asko, Carolina. Gonzalo, el tercer sector ha sido históricamente un aliado de lo público, pero quizá se ha profundizado más en esa alianza en el ámbito de los servicios sociales. En materia de empleo, ¿cómo tiene que ser la colaboración? Sí, yo creo que en esta trayectoria también en temas de empleo del tercer sector también hay una alianza público-social con el tercer sector en beneficio precisamente de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para los colectivos más desfavorecidos, ¿verdad? Nosotros entendemos esta gobernanza como una gobernanza a su vez estructurada, y por eso la ley del tercer sector establece el diálogo civil como instrumento de relación de la administración pública, del conjunto de la administración pública, no solo de los servicios sociales, sino del conjunto de la administración pública con las entidades del tercer sector social y con las redes del tercer sector social. Entendemos una gobernanza de los sistemas específicos, y hay la participación del tercer sector como agente en los sistemas de empleo y en las políticas de empleo y en los planes de empleo, elaboraciones de planes de empleo participados con foros reales de participación y de trabajo, pues nos parece pues una buena forma de cogobernanza y de la posibilidad de participación y de aportar. Pues nuestra pretensión es aportar desde las personas con las que nosotros estamos, que nosotros acompañamos para la mejora, ¿no? Y yo creo que esa participación y esa relación tiene que ser del conjunto de los agentes, de todos los agentes que intervenimos, en una gobernanza también operativa, en clave de evaluación, en donde se vea desde las personas y desde las trayectorias de ocupacional de cada una de las personas, ver los éxitos y para, como se decía antes también, para aprender para la siguiente etapa, ¿no? Esa necesidad de cogobernanza operativa enfocada a la realidad de las personas y a su empleabilidad, ¿no? Gracias, Gonzalo. Minuto final para expectativas y principal reto. Carolina. Bueno, pues el principal reto para nosotros sería que pudiéramos cubrir ese reto demográfico, industrial y tecnológico para los próximos 10 años, con ese gap que tenemos tanto en la cantidad de personas, en el número de personas y posibles trabajadoras y trabajadores, como en la que también se ha mencionado a lo largo de todo el día de hoy, de la formación y cualificación y recualificación que necesitamos trabajar para esas personas y para cubrir todos esos puestos de trabajo que vamos a tener, como bien ha dicho también Joaquín Nieto, en los próximos años. Gracias, Carolina. Gonzalo. Sí, yo aquí primero
una preocupación. Ha salido antes, la ministra ha citado el nuevo decreto ley sobre formación profesional, pues, la alineación de todas las políticas, de todas las administraciones, que no perjudique a la directamente, que sea potenciador, que facilite y en este caso a la formación de los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Por cambio de los marcos normativos no perdamos las preocupaciones y las prioridades que queremos tener dentro de la sociedad, hacia un empleo más inclusivo, ¿no? con esa clave. Y se ha citado durante toda la mañana digitalización, economía circular, cohesión social. Bueno, cohesión social se ha citado un poco menos, pero estas claves de transformación de futuro. Estas claves de transformación de futuro, desde el tercer sector social, las vemos claramente hacia un empleo inclusivo, como oportunidad para un empleo inclusivo. Y entonces, la preocupación de que sean prioritarios los colectivos más desfavorecidos también en esa transformación de la sociedad hacia ese futuro. Y desde el tercer sector, tanto en digitalización, por evitar la brecha digital, en economía circular, con proyectos de reutilización y reciclaje, como desde luego en cohesión social, en trabajo directo en pueblos y en barrios, pues tenemos experiencia y algo que aportar. Eskerrik asko. Xavier, minuto final. Bueno, yo como mensaje final querría decir primero que la ciudad, en general las ciudades, en mi caso lo que me corresponde como Bilbao, somos el espacio natural de interdependencia, ¿no? Y aquí la ciudad debe estar al servicio de las personas, pero también al servicio de las empresas, y debe ser el espacio natural donde podemos testar y probar diferentes políticas, ¿no? Y en ese espacio de cogobernanza o de interdependencia, ofrecer Bilbao, ya lo hacemos con programas propios de la Diputación Foral de Vizcaya y con iniciativas del Gobierno vasco para testar, ¿no? Para innovar, para ser capaces de probar cosas, evaluarlas, medirlas y corregirlas, si cabe, ¿no? Y un elemento importante, y no puedo dejar de decirlo porque yo veo desde aquí, intuyo Zorrozaurre, y Bilbao debe de ser, es ya en cierta medida, pero debe de ser la capital de los servicios avanzados a la industria, ¿no? Se ha hablado también de industria en este foro. Se ha dicho que el PIB vasco pues, es aproximadamente un 24%, un 25% de industria, es verdad, pero diríamos que hay un elemento adicional que ya el Gobierno vasco lo ha interiorizado, que es los servicios que acompañan a la industria, esa servitización de la industria, esa industria 4.0. Digamos que Bilbao concentra el 23% de su PIB a nivel urbano en servicios avanzados a la industria. Y eso es algo que cuando hablamos de calidad del empleo, cuando hablamos de cualificación, va a hacer y nos va a ayudar a que la ciudad vea un futuro mucho más esperanzador con esos empleos de calidad. Eskerrik asko a los 6. Gracias por haber participado de esta mesa, por habernos acompañado hoy aquí. Cerramos esta mesa con el propósito de continuar generando espacios de cogobernanza, desde planteamientos innovadores y con la evaluación como herramienta de aprendizaje, de rendición de cuentas a la ciudadanía y de mejora continua. Eskerrik asko y os reto a seguir trabajando juntos y juntas para hacer del empleo un elemento de inclusión social. Muchas gracias. Eskerrik asko guztiei, bereziki Susanari, bere hitzengatik. Bueno, pues he estado tomando algunos apuntes, izan ere oso interesgarria iruditu zait entzundako guztia. Zuen baimenarekin ekitaldiari amaiera emateko laburpen gisa zerbait, entzundako zerbait iruzkin azpimarratuko nituzke. Primero la situación que nos deja la COVID. 70.000 personas en números redondos en desempleo en nuestro territorio, la mitad de esas personas cronificadas en el desempleo, la otra mitad que han caído en la pandemia y que les está costando volver, mujeres, jóvenes y migrantes sobre todo. Así que el reto que debe afrontar el plan de empleo es doble. El de las luces cortas, decía Sara, mantener el escudo social del que nos hablaba la diputada, el papel de la inversión pública
para no dejar a nadie atrás. Y después el de las luces largas, el que pretende precisamente poner en marcha, activar este plan, la hoja de ruta para afrontar la transformación que viene, que está ya aquí. Hay que aprovechar los fondos europeos, el futuro, la economía verde digitalizada para crear empleo. No un empleo cualquiera, empleo, como se ha escuchado aquí, de calidad, digno, decente, estable, igualitario, inclusivo, que termine con la temporalidad, que mejore la cualificación. Es el momento de la política, reivindicar la importancia de la actuación institucional para empujarnos a todos a la sociedad y, como ha quedado yo creo que muy claro en esta jornada, el de la colaboración. Tenemos que salir de aquí como hemos entrado, con todas las instituciones que aparecían en la foto alineadas, y no solo las instituciones, la empresa, la universidad, la educación, el tercer sector, los agentes sociales, todos los agentes que impactan en el empleo de la mano. El diálogo, se ha dicho esta mañana, es la única respuesta inteligente a los desafíos. Necesitamos el compromiso colectivo de toda la sociedad, que todos demos esos pasos para el empleo. Ese es el espíritu, yo creo, que ha reinado aquí esta mañana, el de la colaboración y también el de la esperanza, que se ha escuchado mucho, pero que mucho optimismo. Eta honekin, orain bai, iritsi gara gaurko honen bukaerara. Mila esker, zuen denbora eta arretagatik, ona eta etorritakoei, baita interneten bidez ekitaldia jarraitu duzuenoi ere. Ez ahaztu, enpleguaziak landatzen etxean, lana sortzea guztion erantzunkizuna dela eta. Mila esker, izan ongi, aio.